Anderson, muchas gracias. Muy buenas tardes. Buenas tardes, señores asociados, asociadas. Muchas gracias por estar acá, por sacar de su tiempo para enriquecer el tema del conocimiento. Si uno se equivoca a veces en las decisiones financieras por el hecho de no conocer, eso simplemente es bastante complicado y bastante crítico. Hay personas que aún conociendo también se equivocan. Entonces, lo más importante es nutrir el conocimiento, definitivamente, es nutrir el conocimiento, ampliar de pronto nuestro campo de acción y meternos en algo en lo que todos debemos de participar, que son los temas financieros. Finanzas es un tema bastante álgido, porque hay que saber casi que de todo un poco. Cuando uno habla de finanzas y más de las finanzas nuestras, pues uno tiene que saber casi que de todo un poquito. Todo lo que tiene que ver con números. Entonces, muchas gracias, Anderson. Vamos a tener espacios de preguntas y respuestas, por supuesto. Todas las preguntas que vayan surgiendo en el camino, con todo gusto las vamos a resolver. O inquietudes que tengan, o de pronto si quieren que se repita algún tipo de explicación, con todo gusto lo vamos a poder hacer. Les recomiendo, eso sí, hacer como un vacío o meterse en una burbuja mental a partir de este momento. Dejen de un lado todo el agite y el corre-corre del día y las situaciones que se han presentado en el día de hoy para que nos podamos enfocar aquí y podamos sacarle el mayor provecho a esto. Vamos hasta las 8 de la noche. Así que tratemos de que sea una jornada en la que estemos muy enfocados y muy concentrados en lo que vamos a trabajar. El tema es muy básico, muy sencillo, pero también requiere de mucho análisis porque vamos a hablar de riesgo financiero, vamos a hablar de cómo vamos a blindarnos frente a situaciones que están pasando y que van a pasar lógicamente en el país. Ustedes lo acaban de ver, ya el gobierno nacional soltó una píldora muy fuerte acerca de la próxima reforma tributaria. No sé, Anderson, si te diste cuenta, claro, por supuesto. Por supuesto, pero como aún no hay un documento oficial, Wilson, en el que nosotros, la ciudadanía, sepamos cuáles son esos decretos o sepamos cómo es la estructura, entonces estamos todavía como muy pendiente, pero con mucho nerviosismo en los diferentes mercados. Sí, claro, pero como dice el dicho, Anderson, cuando el río suena, piedras trae. ¿Y cuál ha sido la dinámica de las últimas reformas tributarias? Gravar más a las personas naturales que a las personas jurídicas. Entonces, lo más claro es que eso vaya a suceder, es lo más claro, que se vayan a grabar muchísimo más personas naturales. Y por otro lado, que se amplíe la canasta, el IVA, la canasta familiar nuevamente, se amplíe muchísimo más. Tenemos hasta ahora una cobertura de un poco más del 50% de los productos grabados con la tarifa del 19% y se van a ampliar mucho más. Anderson, tú sabes que el IVA es uno de los impuestos más inequitativos que existen definitivamente. Se dice inequitativo porque independientemente de cuál sea el ingreso, la tarifa es el 19 para todo el mundo. Y si son productos de la canasta familiar, pues los que más sufren son los de menores recursos. Eso por un lado. Por otro lado, los que están con temas pensionales o próximos a pensionarse también van a tener un incremento en temas tributarios, van a sufrir estos temas. Eso ya se prendió la alarma. Hoy se tuvo por allí como unos visos de unos comunicados que se hicieron, así que hay que estar muy preparados. Yo les he dicho en las reuniones anteriores que nosotros debemos de cuidarnos de tres grandes elementos que existen en la economía. Inflación, recuérdenlo, tasas de interés y impuestos. Esos son los tres grandes elementos por los cuales hay que cuidarse en nuestra economía y tenemos que ser muy buenos para poder blindarnos. Y eso de cierto momento o de cierto modo va a ir en detrimento de nuestros recursos económicos. Recuerden algo, una cosa, creo que se los decía hace un tiempo, una cosa es salario nominal y otra cosa es salario real. Son dos cosas diferentes. Espero que lo recuerden, ¿no? ¿Tú lo recuerdas, Anderson? No, no. Te voy a ayudar ahí, Anderson. Salario nominal. Muchas gracias por el salvavidas, Wilson. Salario nominal es yo cuánto recibo, cuánto, la cantidad de dinero que yo recibo. Se refiere a la cantidad.
Ese es el salario nominal, lo que a mí me pagan, lo que yo recibo, fruto del trabajo que yo desarrollo, ya sea por medio de un contrato laboral o por uno de prestación de servicios. Entonces, está el salario nominal y el salario real es para qué me alcanza. Es para qué alcanza. Y allí es donde está la situación definitivamente. Entonces, el salario nominal, hubo un incremento salarial, por supuesto, pero vía impuestos y vía inflación y todo lo que se viene, pues va a alcanzar para mucho menos. Es una cantidad un poco más grande, pero va a alcanzar para muchísimo menos. Entonces, ese es el efecto definitivamente de lo que se viene para el año 2021. El panorama no es alentador, el panorama pues ahora imagínense, ya los sindicatos y las grandes centrales obreras anuncian paros nacionales y todo ese tipo de cosas por el tema de la reforma tributaria que se viene. Pero yo siempre he dicho, mire, el problema de los ingresos de los colombianos no es el salario nominal. El problema está en el salario real. Aquí es donde está el problema de la gente, porque aquí es donde nosotros movemos lo que realmente podemos adquirir o lo que podemos comprar. No importa el número, si no nos alcanza, pues no tiene sentido. No tiene sentido. Entonces, bien vale la pena el que estemos muy preparados sobre cuáles van a ser las modificaciones que se vienen, aún en materia de impuesto de renta. Por ahí se dice de que se va a bajar otra vez el nivel de ingresos que se requiere para poder declarar renta. Se va a bajar otra vez. Entonces, se espera de que haya más de 1 millón de personas adicionales a los que ya están pagando impuesto de renta para que empiecen a pagar también sus declaraciones de renta. ¿Esto qué significa? Significa que le entran más gastos a la gente, por supuesto, porque tienen que contratar un contador o tienen que aprender a hacer su propia declaración de renta y estar muy pendientes y tratar de hacer de pronto lo que mejor puedan para poder blindarse en materia tributaria. Entonces, esto es elementos que se vienen. Voy a compartirles la presentación. Perfecto, entonces Wilson, Sí. ya voy a estar aquí pendiente de socializarte las preguntas de nuestros asociados. Por supuesto. Vamos entonces, Wilson, ¿qué nos recomiendas para nuestros asociados? ¿Que se fijen en tu tablero o que en este caso se fijen en la presentación? Pues siempre la presentación es como una pequeña guía y todo, además porque las van a tener. Entonces, la presentación la van a tener ustedes, tú se las vas a compartir por Por correo electrónico, supuesto, Anderson, sí. claro. Ok, entonces no se preocupen tanto por la presentación, preocúpense más por la explicación y por los temas, y a medida en que vayan saliendo dudas, por favor hagan las preguntas que ustedes consideren. A medida de que, y si ya hay preguntas desde ya, tú me dices, Anderson, y arrancamos de una vez con preguntas, ¿vale? No, no tenemos preguntas, Wilson. Entonces vamos a nuestros asociados a informarles que por favor anclen, ¿sí?, la pantalla directamente de Wilson. Entonces le van a dar clic en los botoncitos o en 3 punticos que hay ahí y le vamos a dar clic en anclaje. De todas maneras, yo ya lo puse. Los asociados que tienen o que están conectados desde el dispositivo móvil pueden hacerlo también anclando la pantalla donde aparece Wilson. Yo ya también lo anclé como pantalla principal y así nuestros asociados van a tener digamos, en la pantalla principal tu tablero, ¿cierto? Y vas a estar tú en la pantalla. Entonces, bueno, no siendo más, quedamos en tus manos y aquí estaré presto para las inquietudes de nuestros asociados. Perfecto, vale, muchísimas gracias. Anderson, antes Sí. de continuar, quiero que lancemos la primera pregunta, Anderson, porfa. Listo, De perfecto. una vez, Muy de una bien. vez. Les decimos la mecánica por si de pronto algunos están recién conectados y no la conocen, sí. Listo, pero vamos a contarles. En estos momentos voy a tratar, porque sabes algo, Wilson, no me Sí, permitió organizarla como siempre lo he hecho, o sea, de a ya, ok. una. Opa, Entonces ok. tengo las 3 a la vez, ¿sí? Entonces, si quieres, tiramos las 3 a la vez y Sí, vamos a ir revisando las respuestas
y en ese orden de ideas, pues vamos explicando, sin importar. Ya le decimos a nuestros asociados, Ok, respondan la pregunta 2, respondan la pregunta 3, si te ok, parece. perfecto. Vamos con la uno entonces. Listo, Eh, perfecto. Entonces, Solo se responde la uno, sí, únicamente. ajá. Respondemos solo la uno. Ajá. A ver, permíteme, yo miro. Sí, vamos a iniciar votación. Listo, vamos con la pregunta número 1, señores asociados. ¿Qué es el riesgo financiero? Solamente la pregunta número 1. Entonces nos dice, una oportunidad para ganar dinero, la probabilidad de un evento adverso, perder dinero o no cuidarme de los acontecimientos externos. ¿Qué es el riesgo financiero? Lo único que hay que hacer es marcar la opción en la pantalla, cliquear la opción que usted considere. No le va a salir si usted, qué opción usted marcó. Lo único que nos va a tirar es un estadístico. Entonces vamos a revisar esa primera pregunta para usted. ¿Qué es el riesgo financiero? ¿A qué hace referencia el riesgo financiero? Entonces marque de allí, de ese formulario, la opción que usted considere que es esa, ¿vale? Entonces tomémonos 15 segundos es suficiente, ¿cierto, Anderson? No más. 15 segundos es suficiente. Listo, perfecto, Wilson, muy Ok. bien. Si están votando, sí. Sí, por supuesto, Wilson, Ok. tenemos ya nuestros asociados están votando. Ok. Les recordamos que por favor respondan solamente la pregunta número 1. Vemos que Correcto. nos están respondiendo todas las preguntas, pero vamos solamente con la pregunta número 1. Solo la ¿Listo? uno, solo la primera, por Sí, favor. Solo la solamente uno. la primera. Ok. Muy bien, solo la 1, señores asociados. Bueno, entonces, la gran mayoría Sí. de nuestros asociados que están dándole respuesta o seleccionando su respuesta para la opción o la pregunta número 1, ¿sí? Sí. Número 1, doctores. Tenemos en la opción número 2. Entonces voy a finalizar la votación y Sí. ahora vamos a seguir con las demás, pero vamos a compartir los resultados. ¿Listo? Perfecto. Dale, Bueno, dale. ¿qué nos dicen los resultados? Mientras que volvemos con la mecánica, pues la mayoría, el 90% de nuestros asociados responde que la probabilidad de un evento adverso, eso es el Ajá. riesgo financiero. Ok. Como dice el dicho, ¿no? La mayoría gana, por supuesto. Claro, el riesgo se entiende por riesgo financiero, la probabilidad, qué tan probable es de que ocurra un evento que sea adverso, que sea dañino, que sea malo, que sea negativo. ¿Negativo para quién? Pues para nosotros, lógicamente. Entonces, cuando uno evalúa riesgo, uno dice, venga, ¿qué posibilidad real hay de que suceda algo malo y que me afecte a mí? Por ejemplo, ¿qué probabilidad existía de que se desarrollara una pandemia tan fuerte como la que estamos viviendo hoy en día a nivel global? ¿Qué tan probable era? O sea, veníamos nosotros desde hace muchísimos años y años y años sin que ocurriese algo así a esta escala y a este nivel, que prácticamente la probabilidad era muy bajita. Pero miremos el impacto de esa probabilidad. Aunque la probabilidad era muy bajita, el impacto fue catastrófico, fue absolutamente catastrófico. Probabilidad de que ocurra un tsunami por allá en el oriente. ¿Qué probabilidad? Y por allá sí la probabilidad es altísima. ¿Y qué impacto puede tener? Pues también altísimo, pero lo que no habíamos pensado era que ocurriera un evento a nivel global, que ocurriese un evento a nivel global y que colapsara la economía del mundo, pues eso no lo habíamos visto por ninguna parte. Entonces, ese tipo de cosas suceden y cuando suceden traen una avalancha de consecuencias terribles. Y para nosotros, evaluar riesgo es un tema que nos permite blindarnos por encima de cualquier cosa, el que nosotros podamos estar preparados y podamos ver o anticiparnos para que las cosas no nos lleguen de un momento a otro y terminen generando consecuencias infinitamente negativas. Entonces, primera gran lección es identifique sus riesgos.
¿Qué riesgos usted puede tener en este momento? Ahorita les voy a mostrar una matriz de riesgo. Yo sé que ustedes son expertos en calcular matrices de riesgo. Por sus trabajos ustedes lo tienen que hacer permanentemente, pero lo vamos a ver un poquito más en detalle para que ustedes lo puedan analizar más fácilmente. Bueno, muy bien. Vamos a pasar a la siguiente. Bueno, la mayoría de ustedes ya me conocen. Wilson Valencia Ríos Góez, administrador de empresas, especialista en marketing estratégico, especialista en finanzas, con una maestría en estrategias corporativas. Tengo adicionalmente una especialización en tributaria, sino que todavía no la pongo allí porque no me he titulado. He estudiado pues en varias organizaciones y trabajado en varias organizaciones. Algunas de ellas ya no existen, no porque yo haya tenido injerencia en ellas, sino porque la velocidad del mundo hace que los negocios cambien y algunos ya no existan y todo ese tipo de cosas. Así que de mi parte, compromiso total con el conocimiento y espero que si hay preguntas en el camino, con todo gusto las podamos ir desarrollando. Muy bien, riesgo financiero entonces. Cuando hablamos de riesgo estamos hablando principalmente de pérdidas, cuando estamos hablando de riesgo financiero. Estamos hablando de pérdidas. Porque el riesgo, uno no mide riesgo de que me vaya bien. ¿Qué tan riesgoso es que me vaya bien? Pues como que las cosas no funcionan. Pero cuando uno habla de riesgo financiero, uno está hablando principalmente de pérdidas. Y de pérdidas y el impacto de esas pérdidas que me pueden generar a mí. En Colombia tenemos una serie de elementos que a veces pueden ser positivos, pero a veces pueden ser muy negativos. Miren, por ejemplo, el caso del Bitcoin. Bitcoin acaba de tener un espaldarazo muy fuerte de parte del dueño de Tesla, Elon Musk. Este hombre, que ya está haciendo viajes espaciales y todo ese tipo de cosas y tiene un negocio impresionante de todo este tipo de cosas, acaba de comprar unos cuantos miles de millones en Bitcoin y hizo que simplemente en un día se disparara el 20% este tipo de divisa porque ya se considera como una divisa. Esto es muy positivo, lógicamente, para quienes están comprando y transando este tipo de mercados de criptomonedas, pero es también un riesgo y se va a venir seguramente el tema de las criptomonedas van a ser un riesgo financiero para entidades financieras. Escúchame bien, desde ya se los digo, las entidades financieras no se van a quedar quietas muy seguramente y en poco tiempo van a tener que reaccionar y yo no sé qué irán a hacer a nivel global también para quitarle fuerza al tema de las criptomonedas, a menos que las entidades se metan en o se involucren en esa dinámica. Miren, por ejemplo, en algunos países, aquí en Colombia uno compra un carro y necesita hacer documentos y vueltas en tránsito y todo ese tipo de cosas. En algunos países no, usted simplemente lo que hace es firma un documento al que le compró y ya él queda directamente como propietario de ese vehículo. Eso mismo sucederá muy próximamente ante otro tipo de transacciones, muy seguramente. Entonces, hay un riesgo financiero que se viene muy fuerte y es la pérdida del dominio y la supremacía del dólar a nivel global. Ustedes vieron qué estaba sucediendo antes de la pandemia. Antes de la pandemia había una guerra comercial entre Estados Unidos y China. Había una situación crítica por el tema de los precios del petróleo entre Rusia y Arabia Saudita. Es decir, habían una serie de protestas y manifestaciones a nivel global por cantidades de situaciones. Entonces, para quienes les gustan las teorías de la conspiración, pues precisamente en Rusia, en China, sale este tema del coronavirus y los menos afectados fueron ellos finalmente. Y los más afectados fueron los estadounidenses, imagínense. Entonces, se viene una serie de cambios, una serie de transformaciones a nivel global que van a hacer que algunas personas, si no toman decisiones acertadas desde ya, tengan situaciones complejas para el futuro. Por eso uno siempre recomienda, miren, tenga patrimonios, hágase a patrimonios, construya patrimonios. Pero ojo que también viene una perla, ¿no? Y es que la próxima reforma tributaria seguramente volverá a disminuir otra vez los topes para el tema del impuesto al patrimonio. Es lo más probable que suceda, que vuelva otra vez a agravarse el tema del impuesto al patrimonio disminuyendo los valores. Actualmente está en 5.000 millones para arriba.
Es decir, 5.000 millones para arriba usted no paga en Colombia impuesto al patrimonio o impuesto a la riqueza o como le llamaron hace poco, subsidio a la pobreza. Bueno, los nombres no importan. Pero es muy probable que esta nueva reforma tributaria también toque temas de patrimonios. Entonces, la gente que tiene dinero en el mundo, la gente no tiene sus dineros en los bancos. La gente que tiene dinero no tiene dinero en los bancos. No crea que uno dice, esa persona es multimillonaria, entonces tiene los bancos llenos de plata. No, la persona tiene muchos patrimonios, tiene muchos títulos valores, tiene muchas inversiones, tienen un portafolio diversificado de cosas y allí es donde está representado su dinero. Entonces, lo que nosotros podemos hacer actualmente es empezar a revisar qué oportunidades tengo para mitigar esos riesgos que se vienen a nivel global, que es como lo fundamental. Entonces, ¿qué es el riesgo financiero? Efectivamente, lo que ustedes dijeron es la probabilidad de un evento adverso y sus consecuencias. Es qué tan probable es que suceda algo y eso qué tanto me impactará a mí. Usted muy seguramente ha tenido un tema de trabajo, entonces este riesgo del confinamiento y el tema de la pandemia, seguramente desde el punto de vista económico a usted no le golpeó tanto. A muchos médicos sí los golpeó, por supuesto. Algunos perdieron algunos empleos, algunos perdieron algunas situaciones de contratación con empresas, con clínicas y hospitales y todo esto. Y algunos que trabajaban con sus propios consultorios no pudieron abrir por un tiempo. Entonces, eso sí les afectó muchísimo, pero los que están vinculados de cierta forma probablemente no se afectaron. Entonces, la probabilidad de un evento depende de quién recibe el evento y qué tan preparado está en materia de consecuencias. Porque si yo, por ejemplo, en ese momento tenía un empleo fijo en una empresa y la empresa me dijo trabaje desde la casa, pues desde el punto de vista económico de pronto yo no me afecté. Muchos clientes de nosotros a los cuales asesoramos se afectaron muchísimo. Es más, por ejemplo, empleados de organizaciones que incluyen dentro de su salario el tema de horas extras, entonces las horas extras se acabaron. Entonces, como no habían horas extras, pues se disminuye el ingreso y si se disminuye el ingreso, pues imagínense de ahí para allá todo lo que se puede cantar. Entonces, un solo evento no tiene la misma consecuencia para todo el mundo. Hay que evaluar entonces los eventos desde el punto de vista particular. ¿A usted qué tanto lo afecta? ¿A usted qué tanto le afecta? No es que tanto nos afecta a todos, porque vuelvo y les digo, los eventos no se miden así. Los impactos, las consecuencias se miden de manera particular. Por eso muchas empresas tienen matrices de riesgo, pero esa matriz de riesgo de esa empresa no es la misma para este otro tipo de empresa, porque estamos hablando de organizaciones diferentes. Entonces, la probabilidad, por supuesto. Ahora bien, hay unos entornos que se determinan como factores de riesgo. Los factores de riesgo provienen de entornos internos y entornos externos. ¿Cuáles son los internos? Lo que usted definitivamente puede controlar, los que están bajo su dominio. Por ejemplo, ustedes, si tienen, por ejemplo, un riesgo, Dios no lo quiera, de una demanda ante un procedimiento o alguna cosa, pues ustedes pueden blindarse frente a esa situación con una póliza, con un seguro. Entonces ustedes lo que hacen es transferir esa consecuencia a manos de otro. Entonces, en materia de riesgo, ustedes lo saben, uno puede aceptar el riesgo, uno puede transferir el riesgo o uno puede simplemente no aceptarlo y seguir sin ningún problema o simplemente tratar de corregirlo y tratar de validar cómo son sus impactos y ya. Pero cuando nosotros tenemos la oportunidad de controlar nuestros propios riesgos, pues hay que hacerlo. Entonces, por ejemplo, probabilidad de que una persona en Colombia se accidente en su auto. ¿Qué probabilidad hay? Entonces, hay que evaluar muy bien ese tipo de cosas para uno decir, venga, yo necesito definitivamente tener un seguro todo riesgo de mi vehículo. Probabilidad de que usted sufra un accidente y pierda la vida. ¿Qué probabilidad tiene? Entonces, lógicamente yo necesito una póliza de vida. En este momento, estando todos en casa, pues, ¿quién necesita una póliza de vida? Por ejemplo,
quien la necesita. Que es el caso mío, que llevo ya casi un año, 11 meses, acabamos de cumplir desde el 12 de marzo del año pasado, empezamos tema de confinamiento y ya casi un año en casa, pues a ver dónde está el riesgo, cuál es el riesgo de que en mi casa esté en riesgo la vida. Bueno, un accidente casero, alguna cosa, pero el riesgo, la probabilidad se disminuye muchísimo, muchísimo. Entonces, es identificar esas probabilidades y qué tanto me golpean a mí. Probabilidad, por ejemplo, de que haya un terremoto y se le desbarate la casa suya o el edificio en el que usted vive. Pues sí, hay algunas ciudades que sí tienen unos niveles altísimos de riesgo de ese tipo de cosas. Nosotros en Colombia hay una zona sísmica muy, muy fuerte, entonces sí es necesario de cierta forma tener ese tipo de pólizas o tener ese tipo de seguros. Entonces, lo que es interno, tratar nosotros de poder corregirlo rápidamente. Lo que es externo, ahí es que blindarnos frente a ese tipo de cosas. Entonces, lo interno, tratar de corregirlo, y lo externo, tratar de blindarnos o transferirlos, que es lo que uno normalmente hace. Entonces, riesgo interno, lo que tratamos de hacer es corregir. Riesgo externo, lo que normalmente uno hace es transferir. Transferir el riesgo. ¿Para qué? Para que yo no, si sucede, yo no tenga que pagar por ese riesgo que se manifiesta o ese riesgo que se hizo presente. Entonces, son como los dos grandes elementos que uno tiene en cuenta. Si hay un riesgo interno, yo tengo que rápidamente decir, bueno, yo tengo que dejar de arriesgarme. Por ejemplo, usted fuma mucho. Por ejemplo, una persona que fume mucho. ¿Hay un riesgo en la salud? Por supuesto que hay un riesgo de salud. ¿Es un riesgo externo? No, es un riesgo interno. Entonces, ¿qué debe hacer? Pues tratar de corregir rápidamente y dejar el hábito del cigarrillo. Una persona toma mucho licor, ocurre exactamente lo mismo. O una persona es demasiado sedentaria, ocurre exactamente lo mismo. Entonces, cuando son riesgos internos, lo primero que uno debe hacer es tratar de corregir rápidamente. Cuando son externos es transfiéralo a través de qué, a través de pólizas, a través de seguros o a través de algún tipo de elementos que me permitan disminuir de pronto el nivel de riesgo o simplemente disminuir el impacto del riesgo. Esos son como los elementos allí que hay que tener en cuenta. Miren lo que ocurre esto, evaluemos un poquitico nuestra economía. Miren esto, miren este dato. Ese es un dato del Banco de la República, es un dato del Banco de la República. Dice, el 80% de la gente gasta más o igual de lo que se gana. El 80% gasta más o igual de lo que se gana. Ahora, muy bien, ojo con esta pregunta que les voy a formular. Ojo con esto. Perdón, Wilson, ¿hace ¿Sí? parte de las votaciones, de las que tenemos creadas? ¿Sí? ¿O no? No. Listo. No. Esta es una pregunta sueltica que los que quieran de pronto por el chat, díganme sí o no por el chat, simplemente sí o no. Listo, perfecto. ¿Usted sabe cuánto se gana mensualmente? Escríbame sí o no. ¿Usted sabe cuánto se gana mensualmente? ¿Usted sabe? Eso es una pregunta muy básica, ¿no? ¿Usted sabe cuánto se gana mensualmente? Escriba por allí, si no. Yo me imagino que la debe conocer, pero de pronto algunos no la sabrán, ¿no? Yo no sé, Anderson, ¿será? Ponga, si no, ahí sí, en el chat. Aquí. En estos momentos estoy descargando las respuestas de nuestros asociados. Ok. Porque en menos de un minuto tenemos 29 respuestas. Opa, qué maravilla. Muchas gracias por la participación, doctores. Muchas gracias. ¿Usted sabe cuánto se gana? Le voy a decir algo. Miren, esto es muy sencillo, esto es muy básico. Anderson, ¿tú sabes cuánto te ganas? Sí. Yo sí. Ok, perfecto. Sí. Vale. Ten el número en tu mente, por favor, ¿vale? Bueno, y nuestros asociados, para darte o para contarte cuántos del sí. Ajá. De nuestros 29 asociados que respondieron pues en menos de un minutico, Sí.
Tenemos 28. No, ¿Qué dijeron sí? 28, sí, exactamente, 28 dijeron que sí. Ok, Un asociado nos dijo que no. bueno, muy bien. Vale. ¿Tú sabes cuánto te ganas, Anderson, sí o no? Sí, Perfecto. Tengan el número en su mente. Ténganlo allí. Tengan el número en su mente, por favor. Voy a ponerles un ejemplo. Supongan que yo soy, siempre pongo este ejemplo, yo creo que yo se los puse una vez. Supongan que yo soy comprador, vendedor de marcadores. Supongan que yo, mira todo el arsenal que tengo, Anderson, tengo un poco de marcadores. No me pueden fallar, pues mira todos los que tengo. eso. Que Entonces, no te fallen, eso es lo importante. que no me fallen, entonces aquí está. Supongan que yo soy vendedor de marcadores, pero yo soy distribuidor, yo no soy fabricante, yo soy distribuidor. Entonces, yo tengo un precio de compra, y yo tengo un precio de venta. ¿De acuerdo? Yo tengo dos precios, uno de compra y uno de venta. Suponga que yo compro marcadores en 3,000 pesos y los vendo en 5,000 pesos. ¿De acuerdo? Básico. Compro marcadores en 3,000, los vendo en 5,000. ¿Cuál es mi ganancia que yo tengo por este ejercicio? ¿Cuánto me gano aquí? 2,000 pesos por marcador. ¿Estamos de acuerdo o no? 2,000 pesos por Sí. marcador. Ajá. Perfecto. Entonces, esto desde el punto de vista comercial. Comercial. Ahora, ¿usted qué me diría a mí? ¿Usted qué me diría si yo compro marcadores en 3,000 pesos y los vendo en 3,000 pesos? ¿Usted qué me diría a mí? Compro en 3,000, vendo en 3,000. ¿Qué me diría? Si alguien puede decirme qué estoy haciendo yo con este ejercicio. Compro en 3,000, vendo en 3,000. Entonces, ganancia igual a cero. ¿Qué estoy haciendo yo entonces aquí? Si no me estoy ganando absolutamente nada con este ejercicio. Ahora bien, veámoslo desde el punto de vista laboral. ¿Hay alguien que esté diciendo algo, Anderson? ¿Qué estoy haciendo yo con ese ejercicio? Nadie Sí, la todavía. doctora Adriana nos dice es comprar huevos para vender huevos. La doctora Nora dice nada. Entonces la doctora Laura reafirma, como dicen por ahí, compra huevos para vender huevos. Le están haciendo el favor al mayorista, nos dice el doctor Fabio. Ya, Tenemos ok. varias respuestas, por supuesto. Perfecto. Qué dicho tan raro, ¿no? Comprar huevos para vender huevos, y eso es normal, ¿cierto? Las distribuidoras y las tienditas compran huevos y los venden, o sea, como raro el dicho. Es muy normal de Colombia, pero se ha dicho como que, ¿no te parece? Como raro, ¿no? Desde el punto, desde el punto de vista laboral, desde el punto de vista laboral, pero esos son los dichos nuestros, esa es nuestra idiosincrasia. Desde Por el punto de vista supuesto. laboral, la venta se me asemeja al ingreso y la compra se me asemeja al gasto. ¿Estamos de acuerdo o no? La compra, Ujú. la venta se me asemeja al ingreso. En lo laboral, ¿por qué? Porque en lo comercial por aquí ingresa la plata y por lo laboral por aquí ingresa la plata. ¿Estamos de acuerdo? La Perfecto. compra en lo comercial se me asemeja al gasto en lo laboral. Por aquí sale el dinero, por aquí sale el dinero. Entonces, miren, yo conozco personas que tienen por ingreso mensual, un ejemplo, 1,000,000 de pesos, un ejemplo, pero que tienen por gasto mensual 1,000,000 de pesos. ¿Cuánto se gana realmente esta persona en el mes? ¿Ah? Cero, cero. Porque todo lo que le ingresa, todo se lo gasta. Entonces, al final del día, esta persona no se está ganando ni un peso mensual. Nada, absolutamente nada. Porque todo el ingreso, todo se lo gasta. Absolutamente todo. Entonces, ¿cuánto le está quedando realmente a la persona? Absolutamente nada. Entonces, es allí cuando yo les hago la pregunta, ¿no? ¿Usted sabe cuánto se gana mensualmente? ¿Usted sabe cuánto se gana? ¿Tú Tenemos ya sabes? una observación, Wilson, de la Sí, doctora Blanca, sí, sí. y ella hace su aporte en el que dice, uno sabe cuánto le llega, pero si no se tiene claro en qué se lo gasta, sobre todo el gasto hormiga, por ende no se sabe exactamente cuánto se gana. Excelente, doctora. Por supuesto, así es. Y no solamente los gastos de hormigas, sino todos los gastos, doctora, todas las categorías de gastos. Uno finalmente se gana es lo que le queda a uno. Es como, por ejemplo, si yo estuviese vendiendo arepas.
compro las arepas a 500, las vendo en 1000. ¿Cuánto me quedó a mí? 500. Pero la persona dice, me quedaron 500, pero un momento. ¿Y qué más gastos usted tiene? Porque es probable de que no haya contado las servilletas, que no haya contado yo qué sé, los platicos desechables o yo no sé. Entonces es probable que al final del día la persona no esté haciendo absolutamente nada. Está trabajando, pero no está haciendo absolutamente nada. Entonces hay personas que trabajan, que tienen muy buen ingreso, pero todo ese ingreso se lo gastan. Absolutamente todo. ¿Cuánto les queda al final del día? Probablemente nada. Entonces, ¿cuánto se ganan? Nada. Entonces, el gasto empieza a ser un riesgo financiero. Así como les estoy mostrando, así se ve mejor la pantalla, Anderson, sí, cuando la dejo así solita, ¿cierto? Sin En compartir. estos momentos, pues no, porque como te tengo en estos Ok. momentos concentrado, pero si vas a compartir tu presentación, con mucho gusto yo te desanclo, por así decirlo. No, ya, dejémoslo así, dejémoslo así, dejémoslo Ah, así, no, dejémoslo así. ahí ya quedaste perfecto. Ahí en estos momentos estamos viendo tu presentación. Ah, bueno, perfecto. Entonces, Ujú. estos son los elementos que uno tiene que entrar a evaluar, Hay un porque, aspecto importante, Wilson, qué pena te sí, interrumpo, un sí, comentario de la doctora Laura, que nos sí, dice que siendo consecuentes con la explicación, no sabe entonces cuánto gana, porque perfecto. mensual los gastos ocasionales pueden variar y la ganancia varía. Perfecto, doctora. Es que así es, doctora Laura, así es. A veces usted confunde, con todo respeto, los términos. Una cosa es lo que a mí me pagan y otra cosa es lo que yo me gano. Esa es la moraleja. Una cosa es lo que a mí me pagan, una cosa es el ingreso y otra cosa es lo que yo me gano. Porque yo cuando les hice la pregunta, yo les dije, ¿usted sabe cuánto le ingresa mensualmente? No, yo dije, ¿usted sabe cuánto se gana? Y probablemente usted confundió el término. Usted dijo, ah, ya, yo me gano, entonces ¿cuánto me pagan? No. Yo no estaba preguntando cuál era el ingreso, sino cuál era la ganancia, cuánto yo me gano. Entonces es muy importante que nosotros empecemos a identificar qué tanto me está golpeando el gasto en mi economía, qué tanto me golpea el gasto en la economía. Entonces, si yo, por ejemplo, tengo por ingreso 1.000.000 y me gasto 1.000.000, pues realmente no me estoy ganando ni un peso. Póngale a esto un valor más grande. Hay personas que dicen, no, yo necesito más de 1.000.000 de pesos, yo voy a ganarme 5 millones. ¿Cuánto se gasta la persona? 5 millones. ¿Cuánto se gana ahora? Nada. Nada. Entonces la persona dice, no, yo necesito más dinero. Yo definitivamente no, pues me estoy gastando todo, no me alcanza, voy a pasar a ganarme 10. Recibe 10. ¿Cuánto se gasta? 10. ¿Cuánto se gana ahora? Nada. Absolutamente nada. Entonces, lo importante de todo esto que le estoy diciendo es, no es el dinero que usted recibe, es el dinero que usted se gasta. No es tanto el dinero que usted recibe mensual, es el dinero que usted se gasta en el mes. Y esas actuaciones van en contra suya y le pueden colocar en unos niveles de riesgo altísimos por no identificar elementos como estos que están aquí. No sé si hay preguntas adicionales al respecto, Anderson, o todo quedó clarito. Pues hasta el momento vamos muy bien. La doctora Nora dice lo que yo gano no es lo que me queda al final del mes. Por supuesto, doctora, claro, lo que usted se gana después de haber hecho todo su ejercicio, acuérdese de una cosa, doctora Nora, ¿qué es lo más importante de su vida financiera? Eso llevo, pero tiempo diciéndoselos. Lo más importante de su vida financiera, doctora Nora, es su flujo de caja. No lo olvide nunca. Es su flujo de caja. ¿Y qué es el flujo de caja, doctora? Acuérdese, flujo de caja. Es la diferencia que hay entre los ingresos versus los egresos. Eso es el flujo de caja. La diferencia que hay entre los dos, entre ingresos y egresos. Entonces, cuando usted coge los ingresos, la plata que usted ha recibido y le quita todos los gastos, más los endeudamientos y todo, usted ya dice, me quedó flujo de caja positivo. Es decir, me quedó platica. Y eso es lo que usted se gana, doctora. Es eso lo que usted se gana. Es eso. Entonces, hay personas, por ejemplo, que, pues con todo respeto, ¿no? Gana más plata la empleada de servicio doméstico que los que trabajan en la casa. Increíble, pero así es. Increíble. ¿Cuánto le pagan a la empleada de servicio doméstico? Pues un salario mínimo, 1.000.000 de pesos.
más prestaciones y todo el tema. ¿Usted cuánto recibe? 10 millones de pesos, pero paga educación, transporte, arrendamientos, alimentación, le paga a la empleada. ¿Cuánto le quedó a usted? 200.000 pesos. Entonces la empleada está ganando más plata que usted, que eso a veces sucede, por supuesto, claro que sí. No los quiero desmoralizar con esto, ni más faltaba, pero es para que echemos numeritos y miremos realmente qué es lo que estamos haciendo. Entonces, flujo de caja, doctora Nora, lo más importante en su vida financiera. ¿Cuánto es lo que usted se gana? Lo que al final del día le queda en flujo de caja, después de haber hecho esta diferencia de estos elementos. ¿Estamos de acuerdo? Incluso, sí, muchas gracias, Wilson. Incluso el doctor Frank Sí. da este comentario: me gano lo que me queda libre para invertir. Por supuesto, doctor Frank, claro que sí. Eso que a usted le queda libre es lo que es su flujo de caja, es lo que se conoce también como margen de maniobra, que lo podemos colocar en un elemento que nos empieza a generar rentabilidad. Es decir, algo que nos permita capitalizarnos primero, doctor Frank, poder generar un tema de capitalización primero y después ahí sí ya salir a generar un modelo de inversión, por supuesto, claro que sí. Ese es el elemento, la que chévere, que todo lo tenemos ahí como bien cronometradito, ¿no? Por Qué bueno. supuesto, vamos muy bien. Ok, perfecto. Acuérdense de esto que también se los he dicho muchas veces. Esta es la ecuación financiera, la que ustedes ven en el slide del PowerPoint. La ecuación financiera tradicional, la que les he enseñado durante mucho tiempo, y esa es la que le debemos hacer caso definitivamente. Del 100% de su ingreso, gástese máximo el 60%. Se lo he dicho siempre, siempre, y vuelvo otra vez y se lo recalco. Gástese máximo el 60%. Pague máximo el 20% de su ingreso en créditos. No se endeude más allá del 20% o el 25% o algo así. Y empiece a generar un ahorro o una capitalización de mínimo el 20% de su ingreso. Hoy en día, con estos temas de pandemia y todo esto, los fondos de emergencia y el ahorro empezaron a generar una relevancia altísima. Es decir, la gente que se preparó y que estaba preparada, teniendo ahorros y teniendo dinerito disponible, pudieron pasar tranquilamente. Es decir, los que se ganan cierto dinero, pero aquellos que no se ganan nada, que todo lo que les ingresa, todo se lo gastan definitivamente, pues la pasaron muy mal. Ustedes bien lo saben, la pasaron y la están pasando muy, muy mal en el país. Entonces, estas son nuestras actuaciones. Yo cómo me comporto financieramente para que mi comportamiento no me ponga en riesgo. Ah, bueno, si vienen factores externos, ya sé. Yo lo que hago es transferir los riesgos, pero que yo mismo al menos no me ponga en riesgo, que es lo que a veces sucede, que uno mismo empieza a colocar, dependiendo de su comportamiento, se pone en riesgo. Y allí es donde vienen las situaciones negativas. Muy bien. Wilson, antes de que continúes con la siguiente diapositiva, ¿Sí? tenemos un asociado que nos dice: la plata que queda supuestamente libre, no hay que tener en cuenta gastos a mediano plazo como pago de prediales, declaración de rentas, seguros, etcétera. Tiene toda la razón, por supuesto, claro que sí. Es que existen tres categorías de gastos. Existen tres categorías de gastos, no lo olviden. Yo ya se los había dicho en reuniones anteriores. Existen tres categorías de gastos o tres tipos de gastos. Los fijos, los variables y los ocasionales. Cuando uno va a hacer un ejercicio de planeación financiera, cuando uno va a planear su vida financiera, uno no puede perder de vista esta categoría de gastos. Los fijos, ¿cuáles son? Los que están mes a mes siempre y que yo no puedo salir de ellos. Alimentación, servicios públicos, arrendamientos, transporte, salud, educación, todos los que tienen que ver y que son fijos, apoyos a la familia, todo ese tipo de cosas que están siempre allí. Variables, esparcimiento, fines de semana, salidas, todo lo que tienen que ver con gastos sociales. Y los ocasionales son aquellos que están presentes una o dos veces en el año y que los debo de tener en cuenta, por supuesto, porque si yo no los tengo en cuenta en una planeación anual, en el momento en que yo no tenga una provisión, me voy a tener que endeudar para poder pagarlos, como por ejemplo la declaración de renta. Conocimos muchos casos de personas que nos han consultado pues para que en la compañía les hagamos su declaración de renta,
que tuvieron que endeudarse para pagar su declaración de renta porque no tenían el dinero disponible para poder hacerlo y nunca lo provisionaron. Entonces, como usted dice, doctor, efectivamente así es. Hay que generar una provisión para estos gastos que son ocasionales, que están 1 o 2 veces en el año, por supuesto. Válido al 100% el comentario. Muy bien. Podemos Entonces, continuar, Wilson. vale, gracias. Entonces, lo que les quiero significar con esta diapositiva es que nuestro comportamiento financiero no nos debe de colocar en riesgo. Mire, por ejemplo, el slide que les mostraba ahorita, el del dato estadístico del Banco de la República. El 80% de los colombianos se gasta todo. El 80% se gasta todo. La pregunta es, ¿usted está en el 80%? ¿Usted está en el 80%? Porque, a ver, usted me dirá, no, yo no me gasto todo, Wilson, porque yo, por ejemplo, ahorro. Entonces yo ahorro, Wilson, entonces yo no me gasto todo. La pregunta es, doctora, ¿usted para qué ahorra? ¿Cuál es el objetivo del ahorro? No, yo ahorro para irme de vacaciones. Ah, doctor, eso es un gasto también, por supuesto. Usted lo que está haciendo es provisionando un gasto. Entonces, ese dinerito también es un gasto. Entonces, usted tampoco está ahorrando allí. Entonces, cuando usted ahorra para gastar, usted realmente no está ahorrando. Usted está provisionando un gasto, que quede clarito. Como por ejemplo, usted ahorra mes a mes para pagar su declaración de renta en septiembre, octubre. Usted, agosto, septiembre, octubre, usted ahorra mes a mes. Ese ahorrito que usted tiene, ese dinero que usted tiene, que usted guarda para poder pagar con él su declaración de renta, doctores, eso no se llama ahorro. Eso no es ahorro. Eso es una provisión para un gasto que se viene. Usted está provisionando un gasto, usted no está ahorrando. Ahora, la pregunta buena aquí es, ¿qué es ahorrar entonces? Y ahorrar es lo que también les he dicho en algunas ocasiones, es capitalizarse, es montar un capital. Eso es ahorrar realmente. Cuando usted construye un capital y forma un capital, allí usted está ahorrando. Ahora, ¿para qué formas ese capital? Para poder el día de mañana desarrollar una inversión y montarte en un tema de inversión, como lo decía ahorita el doctor Frank, para montarse en un escenario de inversión. Ahora, cuando yo les hablo de inversiones, no piensen que estoy hablándoles únicamente de acciones, de mercado bursátil y ese tipo de cosas. No, yo no les estoy diciendo eso, porque es que hay muchísimas otras alternativas de inversión, por supuesto. Es más, de pronto, si quieren, para la siguiente semana incluimos un capitulito de tema de inversiones. Anderson, si me lo permites, para la próxima, dentro de 8 días abrimos un capitulito de inversiones. No Por sé si supuesto, si te maravilloso parece. el tema para nuestros asociados de cómo invertir, Sí, ¿sí? Sería un muy exactamente. buen capítulo para nuestro próximo encuentro del día jueves 18. Y Perfecto. así, pues, incluso le podemos aclarar una pregunta a la doctora Mónica que te Sí. quiere compartir y es, si se ahorra para comprar un carro, ¿es un gasto? Sí, claro, doctora, por supuesto, por supuesto. Un carro realmente es un gasto, usted lo sabe, doctora. ¿Qué es lo que le sirve? ¿Para qué le sirve realmente? Pues un carro le da a usted comodidad, le mejora su calidad de vida, usted se transporta de una mejor forma, pero no le genera ningún tipo de rentabilidad, doctor. A menos que cuando usted lo venda más caro de lo que lo compró, que todavía se ven algunos casos así. Es más, doctora, una cosa dice la contabilidad y otra cosa dicen las finanzas. Y uno siempre le tiene que prestar atención a lo que dicen las finanzas, no tanto la contabilidad. Doctora, mire, por ejemplo, si yo le presento una factura de mis servicios a Ecopetrol en el mes de diciembre, pues la DIAN asume de que yo hice la venta en el mes de diciembre. Entonces, en mi contabilidad dice que yo facturé y que tuve un ingreso en el mes de diciembre fruto de ese trabajo que se desarrolló en Ecopetrol. Pero Ecopetrol paga a 60 días. Entonces, yo vengo a ver en febrero la plata. Entonces, a mí la contabilidad me dice de que yo recibí, de que tengo ese dinero, pero las finanzas me dicen que no lo tengo. Lo mismo ocurre cuando uno tiene algunos activos. Por ejemplo, contablemente, un vehículo para usted es un activo.
Pero ¿qué es un activo desde el punto de vista financiero? Es algo que produce dinero. Si a usted el vehículo no le produce dinero, obviamente porque usted lo tiene para su uso, pues entonces se cataloga como un pasivo, doctora. Y los pasivos lo que generan son gastos. Pues si usted compra un vehículo para su propio uso, pues va a mejorar su calidad de vida, sus condiciones, su bienestar, su seguridad y todo ese tipo de cosas, pero realmente es un gasto, doctor. Muy bien, Wilson. Esta última pregunta para que continuemos. Sí. En caso de que no podamos finalizar nuestro encuentro en la tarde de hoy, pues podríamos darle continuidad también en nuestro próximo jueves, ¿cierto? Ah, sí, Pero sé claro. que creo que podríamos terminar también como este tema en la tarde de hoy. Por Bueno, supuesto. pregunta por parte del doctor Mejía. Sí. Nos dice, para preguntar, si yo sé que en febrero pago el SOAT y lo tengo presente, ¿lo puedo sacar de una en ese mes o lo ahorro y lo saco de ahí en un año? Ok, bueno, doctor. Si a usted el flujo de caja le da, porque hay dos cosas, hay flujo de caja. Si a usted el flujo de caja le da para pagarlo en ese mes, con el ingreso de ese mes, hágalo así, doctor. Pero si a usted el flujo de caja no le da y usted lo que dice es, yo quiero quitarme eso y que no me afecte el flujo de caja de ese mes, pues entonces yo empiezo a provisionar y a tener unos dineros que yo tengo a título de ahorros programados para pagos anualizados, que eso es lo que uno realmente debería hacer, doctor. Yo les recomiendo algo, anualicen la mayor cantidad de gastos o pagos que ustedes tengan que hacer. Anualícenlo. Yo les decía a ustedes en una reunión pasada que yo, por ejemplo, anualizo la compra de los productos del aseo del hogar y personales de mi casa. Yo lo anualizo, yo compro una sola vez para todo el año y me quito de encima el estar comprando artículos para el aseo mes a mes. Yo me lo quito encima. Es decir, si usted me pregunta a mí cuántas cremas dentales yo uso en el año, yo se lo puedo decir. Yo lo tengo clarísimo, cuántas consumimos en casa, por supuesto. Si usted me pregunta cuántas bolsas de jabón detergente de 5.000 gramos consumimos en el año, yo sé perfectamente, lo tengo clarísimo, porque yo lo anualizo. Entonces yo trato de anualizar la mayor cantidad de gastos. ¿Para qué? Para que los flujos de caja me queden casi que libres me queden los flujos de caja. Ustedes, si tienen contrato laboral, por ejemplo, para quienes tienen contrato laboral, tienen algo que se llama primas. Para quienes tienen contrato laboral, tienen cesantías, intereses a las cesantías. Entonces ustedes con esos dineros, ustedes pueden tener la oportunidad de anualizar varios pagos y quitárselos de su flujo de caja. Recuerde que eso es una de las estrategias que yo les decía hace mucho rato, que yo utilizo para disminuir el impacto del gasto, porque siempre me han dicho, Wilson, ¿yo cómo bajo el gasto? Y eso es una de las preguntas que a mí siempre me dicen, Wilson, ¿yo cómo bajo el gasto? Y hay varias formas de bajar el gasto. Haciendo pagos anualizados, haciendo compras anualizadas fundamentalmente y convirtiendo algunos gastos en costos. Recuerde que el gasto no se puede recuperar, el costo sí se puede recuperar. Entonces esos son los tres elementos que yo particularmente utilizo para disminuir el impacto del gasto. No sin disminuir la calidad de las cosas. Por ejemplo, yo puedo disminuir el gasto de la educación de mi hijo. Yo tengo un hijo de 11 años. ¿Yo puedo disminuir el gasto? Sí, claro. Sáquelo del colegio y pónganlo uno más barato. No, teniéndolo en ese colegio. Sí, claro. Yo pago anualizado y me dan un descuento financiero. Y con ese descuento financiero pago la ruta, el 100% de la ruta. Entonces me ahorré la ruta al año. Entonces son cosas que uno puede hacer en su economía cuando uno aprende a anualizar pagos anualizados. Yo pago 4 cosas en el año y se van otras 4 gratis. Ahí está para que lo tengan doctores como una clave importante. Perdón. Entonces, sí, es muy claro ese tema de los gastos ocasionales para que ustedes lo tengan en cuenta, para que en el radar no se les vaya a perder. Lo tengan ahí muy en cuenta. Entonces, esta es la estructura, para que lo tengamos allí. Esta es la estructura con la que uno debe de comportarse financieramente. Factores de riesgo financiero externo, riesgos de mercado, por ejemplo. Entonces,
una alza desmesurada en algunos productos. Por ejemplo, en Colombia ustedes bien saben que aquí no puede llover mucho ni hacer tampoco mucho sol. Ustedes saben que aquí es el clima. ¿Qué tal que tuviéramos pues épocas de nevadas y todo eso aquí en este país? Estaríamos en la olla, mejor dicho. Si aquí llueve nada más y ya estamos colapsados, hace sol y estamos colapsados, ¿qué tal que tuviéramos nieve? O sea, estaríamos peor todavía de como estamos. Entonces, si hace mucho sol, entonces se pierden cultivos, entonces los que quedan más caros. Si llueve, se pierden cultivos, entonces los que quedan más caros. Entonces, uno de los riesgos es riesgos de mercado, por un lado, riesgos de crédito, que en algún momento llegues a unos niveles de endeudamiento demasiado altos que después nadie te preste, que después ya nadie te preste, o que tengas unos niveles de endeudamiento demasiado altos. Entonces, cuando uno tiene niveles de endeudamiento demasiado altos, uno lo que debe hacer es corregir ese nivel de endeudamiento. ¿Y uno cómo lo corrige? Yo ya les había dicho en reuniones anteriores, uno busca o compra de cartera o recomposición de pasivos. Eso es lo que uno hace. Ahora, vuelvo y les digo esto para liberar flujo de caja. Hay personas, por ejemplo, que usan mucho sus tarjetas de crédito. Y yo les he dicho también, miren, las tarjetas de crédito, si usted las utiliza como un medio de pago, está bien. Pero si usted las utiliza como un medio de crédito, no está bien. No está bien. Y hay una diferencia, ¿no? Medio de pago y medio de crédito. Eso es muy diferente. Medio de pago es cuando yo tengo el dinero para poder comprar, pero lo compro con la tarjeta de crédito y con ese dinero que yo no lo usé en físico, pago la tarjeta de crédito de inmediato. Y escúcheme lo que le estoy diciendo, de inmediato. De inmediato. O sea, usted no espere al siguiente mes. O si usted espera al siguiente mes, que usted la pague con el dinero de este mes. Si yo uso mi tarjeta de crédito en febrero por 1.000.000 de pesos, pues porque yo tengo el 1.000.000 de pesos, pero quiero ganarme millas, por ejemplo, y yo lo pongo para que se pague en marzo, pues yo no lo voy a pagar con la plata que recibo en marzo, yo la pago con la plata que tengo en febrero, porque la estoy utilizando como un medio de pago, no como un medio de financiación. Entonces, también hay que tener en cuenta el uso de las tarjetas de crédito, cómo funciona. O es un medio de pago o es un medio de financiación. Y otra cosa importante también, cuando usted usa su tarjeta de crédito, usted debe tener muy en cuenta que las tarjetas de crédito, si usted hace el ejercicio que le acabo de decir, lo pone al siguiente mes, páguela con el mes actual, con la plata del mes actual, no con la plata del siguiente mes, porque entonces usted afectó el flujo de caja del siguiente mes. Y esas son las cosas que a veces uno no le presta atención. A veces el principio de una pésima situación financiera es un pésimo manejo de una tarjeta de crédito. Entonces, riesgo de crédito por un lado, riesgos legales y normativos. Aquí la incertidumbre en Colombia frente a los temas impositivos son terribles. Yo no sé cómo los inversionistas llegan a este país, no tengo ni idea. Yo no sé el gobierno nacional en qué se compromete o qué tipo de acuerdos comerciales tienen con ellos, pero en un país en el que cada 2 años hay una reforma tributaria, por Dios, eso hace que cualquiera tenga unos niveles de incertidumbre y diga, yo allá no sé qué es lo que puede pasar. Entonces yo lo que hago es cojo mi plata más bien y me voy para otro país. Entonces, aquí hay riesgos legales y riesgos normativos y eso hace de que haya poca credibilidad y haya mucha incertidumbre frente a qué puede pasar en materia impositiva en nuestro país y eso hace que los flujos de capitales no vengan al país sino que se vayan rápidamente. Mire cuántas compañías cerraron, grandes compañías multinacionales cerraron y se fueron del país. ¿Producto de qué? Muchos de eso por el tema de incertidumbre, definitivamente. Riesgos sistémicos, por ejemplo, cosas que están ocurriendo en el país. Por ejemplo, en algún momento, si lo de EPM, por ejemplo, no se resuelve rápidamente, ahí puede haber un riesgo sistémico para el país a nivel de electricidad, por supuesto. Esas pujas y esas peleas que hay en este momento que no favorecen absolutamente a nadie, pues van a terminar desembocando seguramente en una crisis energética en el país. Entonces, eso puede ser un tema sistémico. O temas de imagen, simplemente el que hable mal de algunas regiones o que hable mal del país y todo ese tipo de cosas pueden generar ciertos niveles de riesgo. Entonces, esos son riesgos externos. Miremos los internos. Los internos son falta de liquidez, que frente a lo que les estaba diciendo ahorita de elaboración de flujos de caja, usted tenga más gastos que ingresos. Entonces, si usted tiene más gastos que ingresos, empieza a tener problemas de liquidez.
Y cuando usted tiene problemas de liquidez, le quiero decir que ahí empieza, como dice el himno nacional, el surco de dolores. Porque los riesgos de liquidez empiezan a ser tan complicados, ustedes bien lo saben, que las entidades financieras de primer piso, los bancos, le prestan al que no necesita. Usted sabe que un banco le presta, pero porque entiende que usted no necesita la plata. O sea, usted tiene lo suficiente, sino que no la tiene toda completa, pero usted tiene la plata. Entonces, por eso le prestan. Ese es otro tema que se viene, ¿no? Para Colombia muy probablemente después del primer semestre de este año se aumente el tema de cartera y es lo que los bancos le están temiendo por este tiempo. El que la cartera empiece a crecerse muchísimo más, ya está creciendo, pero que se crezca definitivamente muchísimo más para el segundo semestre del año. Entonces, falta de liquidez por un lado, errores en la estrategia. ¿La estrategia cuál es? Usted debe tener una estrategia con lo que usted está haciendo a nivel de trabajo. Usted no trabaja para vivir solamente. Usted no trabaja para pagar las cuentas solamente. Usted trabaja porque hace parte de su estrategia económica de progreso. Para eso es que uno trabaja. Es una estrategia económica de progreso. Es una estrategia económica de bienestar, es una estrategia económica de tranquilidad, es una estrategia económica de sostenibilidad. Para eso uno normalmente trabaja, a menos que usted tenga mucho dinero y uno lo haga ya pues simplemente porque quiere hacer una obra social o alguna cosa de estas. Pero uno debe de saber cómo uno está planteando su estrategia de progreso. ¿Cuál es mi estrategia de progreso? Yo cómo la estoy ejecutando de la mejor forma posible. Yo cómo estoy organizándome para el día de mañana poder rentar los dineros que yo me estoy ganando o que yo estoy recibiendo. Errores en la gestión financiera es otro error que puede tener la gente y es qué tanto me afecta a mí el que yo no cumpla las cosas que estoy diciendo en mi planeación financiera. Por ejemplo, usted dice, en el mes tengo 10 millones de pesos mensuales, entonces en el mes me voy a gastar 5 millones de pesos. Resulta que usted es muy antojado, muy antojada y mantiene en centros comerciales y esa es la combinación más terrible, ¿no? Uno muy antojado y andar en centros comerciales, una de las peores combinaciones que puede haber. Entonces, eso acaba con el dinero que usted tiene y con el que usted no tiene, por supuesto. Entonces, cuando uno hace una planeación y uno no le hace caso a esa planeación, puede caer en riesgos financieros también. Entonces, es fundamental que usted haga una planeación de sus finanzas y adicionalmente la cumpla, es decir, empiece a tener un control que le permita controlarlo, que le permita hacerle seguimiento. Riesgos operativos es que usted empiece a jugar a tapar huecos y destapar huecos y todo ese tipo de cosas, y entonces usted empiece a hacer pues como maromas con su vida financiera. Esos son riesgos operativos. Riesgos de estructura de vida también es fundamental que lo tengamos en cuenta, porque hay personas que se montan obligaciones demasiado fuertes encima, demasiado fuertes, y después no son capaces de salir rápidamente de ellas. Entonces empiezan a tener riesgos de estructura de vida, se montaron en demasiadas cosas y aún piensan en meterse en más todavía. Entonces, personas que se casan y se separan y tienen hijos y vuelven y se casan y vuelven y se separan y tienen más hijos y se están metiendo en unos niveles de estructura de vida demasiado pesada que después ningún trabajo le va a servir para poder suplir toda la serie de gastos que va a tener, por supuesto. Ustedes saben que un hijo en Colombia se lleva aproximadamente el 30% de los recursos económicos que se generan en un hogar. El 30%, un hijo. Yo tengo mi hijo de 11 años, yo ya le hice la evaluación financiera a mi hijo, ya le dije, hijo, pórtese bien, sea juiciosito, porque el tema suyo es bastante oneroso, mi hijo, así que pórtese bien en la casita y en el colegio. Mentira, es una chanza. Pero hay que saber que los hijos, mira, hasta colorado me pongo las bobadas que digo. Hay que saber que los hijos se llevan una parte importante del presupuesto de los hogares. Entonces uno hoy en día no tiene los hijos que uno quiere normalmente, sino los que puede. ¿De acuerdo? Entonces también en estructura de vida también uno tiene que revisar eso. Y por supuesto desconocimiento básico.
el desconocimiento básico, el no saber, por ejemplo, una tasa de interés, ¿qué significa una tasa de interés? Si me están hablando de una de mensual vencida o mensual anticipada, ¿ahí qué me están diciendo? Si me están diciendo una tasa nominal o me están diciendo una efectiva anual, ¿ahí qué me están diciendo? Siempre usted pregunte por tasas efectivas. ¿Cuál es su tasa efectiva anual? Pregunte por tasas efectivas, que esas son las tasas reales que uno tiene a la hora de ejecutar créditos o de tener créditos. Entonces, estos temas de desconocimiento de algunas reglas básicas de las matemáticas también van en contra de la gente, el no saber, el hacer las sumas y restas rápidamente, el no tener esos conceptos claros, pueden afectar lógicamente y generar riesgos para la gente. Pirámide financiera personal, todo tiene un orden, todo tiene unas prioridades, por supuesto. Hay unos que generan mayor riesgo y mayor plazo, es decir, el salir de ciertos niveles e ir hacia arriba va generando unos niveles de riesgo y también con el tiempo se van construyendo. Entonces, esa pirámide que está allí en el slide, lo que dice es, venga, a medida en que usted va ascendiendo por la vida, usted va a necesitar probablemente más tiempito para poder ir escalando, pero a medida que usted va escalando va teniendo también mayor riesgo. Entonces, es importante que usted tenga en cuenta ese tipo de cosas, pero también normalmente en el mercado a mayor riesgo, mayor liquidez. Mayor riesgo, mayor liquidez. Entonces, lo primero que usted hace lógicamente es tener una protección financiera para su familia. Y esa protección financiera para su familia la tiene a través de qué? Pues a través de un seguro de vida. Usted dice, yo soy la fuente única de ingreso en el hogar y si me llega a pasar algo, pues el impacto de que me pase algo a mí para mi familia sería nefasto absolutamente. Entonces, ¿yo cómo me blindo frente a esa situación? Con un seguro de vida. Entonces, son temas que hay que entrar a revisar. Si usted es la cabeza del hogar y todo eso, les recomiendo que se piense definitivamente en una póliza o en un seguro de vida. Ya después usted dice, venga, yo ya me subsané esto, ahora me voy a meter en un tema de una planificación financiera y me voy a meter en unos procesos de inversión. Entonces, cuando usted arranca procesos de inversión, por supuesto que hay un tema de riesgo, por supuesto que hay mayor riesgo, pero la probabilidad de que haya mayor liquidez es alto, o mayor rendimiento financiero, perdón, mayor rentabilidad es más alto. Entonces usted dice después, no, yo me voy a montar en activos fijos, voy a crecer en patrimonios, me voy a montar en emprendimientos y ese tipo de cosas. Entonces allí usted va escalando en su vida financiera, va escalando con la esperanza de tener mayores rendimientos siempre, es decir, tener mejores ingresos. Esto es lo normal. Después usted salta a hacer inversiones en bolsa, bonos, acciones y todo ese tipo de cosas. Yo le confío muchísimo al real estate. Para mí el tema del real estate es menos riesgoso que el tema de las acciones. Las acciones es muy complejo. Las acciones, si nosotros viéramos probabilidades, ahorita les voy a hablar un poquitico de probabilidades, hay más probabilidad de que usted pierda que usted gane. Eso no es un misterio. En acciones hay más probabilidad de que usted pierda de que usted gane. Entonces, si usted gana, es porque muchos perdieron. Y si usted pierde y otros, es porque uno por allá ganó. Entonces, así funciona muchas veces el mercado bursátil. El Bitcoin, que es un tema de especulación, lo mismo que derivados y todo ese tipo de cosas. De pronto de esto hablamos en la siguiente reunión que vamos a tener el próximo jueves. Entonces, importante de qué hacer con el dinero que usted tiene en este momento para mitigar riesgos, que es importante. Entonces, lo primero es, si usted necesita dinero, por ejemplo, para tener una reservita, para poder protegerse ante ciertas cosas, para poder pagar sus gastos diarios y tener unos fondos de emergencia y todo, es bueno que tenga el dinero o en efectivo o en cuentas que estén a la vista. Cuentas que estén a la vista si lo que usted busca es en primera medida este tipo de cosas. Es bueno que tenga el dinero a la vista, que lo tenga en una cuenta, que lo tenga en un CDT pero de muy corto plazo, que lo tenga en una fiducuenta pero que no esté bloqueado el dinero o que lo tenga en su defecto en una cuenta de ahorros. Usted sabe que la cuenta de ahorros no le genera muchos rendimientos, pero la plata está allí, está a la vista. Entonces, esto para el primer paso. En el segundo, ya es cuando usted ya empieza a tener objetivos.
Cuando usted tiene objetivos, usted empieza a hacer ya unos procesos de ahorro mucho más formales, entonces usted utiliza unos depósitos a término, que son los CDTs, o con cuentas remuneradas, porque hay cuentas en las que usted bloquea la plata por un tiempo y les da una mayor tasa de rentabilidad, les da una mayor tasa. Yo, por ejemplo, no le recomiendo tener CDTs con entidades, con bancos. Yo no les recomiendo tener CDTs con bancos, porque normalmente quien más paga por un CDT, escúcheme lo que les estoy diciendo, quien más paga por un CDT es el que más se apalanca con el CDT. Ese es el que más paga. El banco no necesita apalancarse con un CDT. El banco ya, con las posiciones de crédito que tiene y que la gente va pagando permanentemente, pues el banco tiene cómo colocar plata todo el tiempo. Entonces no necesita de una estrategia de captar dinero porque ya lo tienen. En cambio, las otras entidades sí no tienen esas estrategias y lo que hacen es piden CDTs para poder colocar el dinero y por eso le ofrecen mejores tasas. Entonces, por eso uno normalmente no busca bancos para poder aperturar CDTs. Entonces, cuando usted tiene objetivos de largo plazo, de corto plazo, entonces eso es lo que usted hace. Ya cuando usted va a invertir, cuando usted tiene objetivos ya de más largo plazo, ahí usted ya habla usted entonces de renta fija, renta variable, fondos de inversión colectiva y todo ese tipo de cosas que le permitan a usted tener unos mayores rendimientos. De esto hablamos un poquito más en detalle dentro de 8 días. ¿Tú tienes ahí la segunda pregunta, Anderson, para que la formulemos de una vez? Por supuesto, Wilson. Incluso ya tuve la posibilidad de organizar nuestra encuesta. Entonces Qué vamos bien. únicamente con la pregunta número 2. Perfecto, Entonces voy vamos a de una. seleccionarla por acá y vamos a darle inicio también a esta votación. Voy a colocar permitir que los panelistas voten. Pues de pronto, quien quita. Votemos, Wilson, a ver qué tal. Y Espérame, Anderson, ¿sabes sí. una cosa? Quiero de todos modos allí que para quienes no la hayan recibido y no se la hayan ganado, los primeros 10 asociados que nos pongan el número de la respuesta porque están por números, ¿cierto? Están o 1, 2 y 3, ¿cierto? No, Sí. está por letras. En esta número 2 está por letra. La A, B, C y D. Bueno, quien acierte, en los primeros 10 que acierten, les vamos a regalar una herramienta de planeación financiera, de planeación y control financiero. Para quienes acierten, los primeros 10, Listo, Anderson, por muy favor. bien, perfecto. Ok. Entonces voy a lanzar la votación. Ajá. Votación número 2. Atentos, los primeros 10. O sea que hay que hacerlo rápidamente. Hay que hacerlo, no solamente marque, sino en el chat ponga si es A, B, C o D. En el Listo, chat. entonces vamos, Wilson. Y Sí. listo. ¿Cuál es el riesgo financiero más alto que hay en nuestra economía actual? Opa. A, perder el empleo. B, que cambian las condiciones económicas del país. C, que hayan reformas de fondo. D, que crezca la inflación. En Ok. estos momentos tenemos 18, 20, 22, 23 asociados van diligenciando, pero aquí ya tenemos más de 15 asociados que han dado respuesta en el chat, ¿sí? Sí, sí. Con su respectiva letra. Entonces, Ok. los primeros 10 yo aquí los tengo identificados plenamente. Pero que marquen la acertada, ¿no? Sí, primero vamos a dar la respuesta correcta y luego ya me encargo de separar y de enviarles la herramienta a nuestros asociados, por supuesto. Muy bien. Cerramos las votaciones ya, sí. Listo, sí. Vamos a cerrar las votaciones entonces en estos momentos. Clic en finalizar votación y compartir los resultados. Entonces Muy bien. tenemos un 53% de nuestros asociados que respondieron a la opción número no, a la opción con la letra B, Sí. que cambien las condiciones económicas del país como Ujú. el riesgo financiero más alto que hay en nuestra economía actual. Sí. Seguido de la A, perder el empleo, es la C, que hayan reformas de fondo con un 14%, igual con la D, que crezca la inflación también con un 14%.
Bueno, muy bien. Y la respuesta adecuada es, lógicamente, la B, por supuesto, la B, que cambien las condiciones económicas del país. Eso es el principal riesgo que estamos viviendo hoy en día los colombianos, que cambien las condiciones económicas. Es que nos están cambiando las reglas de juego todo el tiempo. Y para ese tipo de elementos nos tenemos que blindar rápidamente. Entonces, Anderson, quienes marcaron la B, cuenta los 10 primeros y a ellos hay que mandarles su herramienta porque se la ganaron. Por ¿De acuerdo? supuesto, aquí estoy seleccionando a todos nuestros asociados que colocaron la opción B. Ok, excelente. Sí, ya te voy a informar, porque Sí, incluso los tenemos aquí a la mano. Ya está, decilos, claro. sí, vamos entonces con estos asociados. Bueno, tenemos al doctor Mejía Gómez, la doctora Adriana Martínez, al doctor David, a la doctora Blanca, la doctora Marcela, la doctora Laura, el doctor Luis Fernando, igual que el doctor Fabio. Eh, Tenemos por aquí, no sé, el doctor que nos colocó Garrincha, ¿sí? Sí. Que nos coloque, por favor, el nombre completo. La doctora Marta Lucía, la doctora Luz, la doctora Gloria, ganaron pues esta herramienta. Excelente, felicitaciones, se la vamos a enviar mañana. Espero que la utilicen, que les sea de gran ayuda para poder estructurarse y organizar su vida financiera, por supuesto. Ahí tienen, doctores, muchas gracias. Para la siguiente semana, Anderson, vamos a rifar, ¿sabes qué? Vamos a tener nuevamente el tema de preguntas y vamos a hacer una actividad, no es una rifa, es una actividad que vamos a tener en el que vamos a entregarle a las primeras 3 personas que desarrollen adecuadamente la actividad gratuitamente una asesoría financiera. Lo vamos a regalar otra vez a las Perfecto, primeras 3, las primeras 3 excelente. personas. Vamos a regalar una asesoría financiera. Ojalá que sean las personas que más lo necesiten. Si usted está interesado en tener una asesoría financiera gratuita, pues entonces esté conectado, conectada dentro de 8 días, que va a tener la posibilidad, va a ser una pregunta muy sencilla, muy básica, pero hay que estar conectado y va a ser pues de velocidad. Entonces, ahí está, vamos a tenerlo entonces dentro de 8 días, Anderson, ¿vale? Y puede Y otras participar herramientas. el panelista también. Aquí sí que me hace falta una asesoría. Sí, dale, pues está bien. Entonces la voy a poner Mentiras, muy no, 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 difícil. no, La voy a no, poner no, muy no, no. difícil, Anderson. La voy a poner, no, Lo la voy a poner importante muy es que difícil. nuestros No, mentira, asociados no. puedan participar y que pues de esa manera puedan dar esa respuesta correcta y hacer uso de este gran beneficio que le estamos otorgando. Claro que sí, con todo gusto. Entonces, para los primeros 3 vamos a otorgar 1 o 2 herramientas para dentro de 8 días y adicionalmente usted puede llevarse el combo, ¿no? Usted puede ganarse las herramientas y puede ganarse la asesoría. O sea, es estar allí conectado, conectada, y estar muy pendiente, por supuesto, lo puede hacer. Entonces ya está la promesa, Anderson, allí, ¿no? Por supuesto, incluso también invitamos a nuestros asociados que están acá a que puedan también participar del próximo encuentro y que de esa manera pues le demos cierre como a este ciclo que ha sido tan interesante. Por supuesto, vamos a tratar el tema de inversiones entonces dentro de 8 días, ¿no? Sí, muy bien. Vale, perfecto. Quienes estén interesados en todo este tema de inversiones, vamos a hablar de todas las opciones que hay, vamos a abrir un capitulito, a ustedes les va a llegar seguramente mañana o en el transcurso de la semana toda la información de la invitación para que estén muy atentos y muy conectados con nosotros. Bueno, muy bien. Analicemos también, una cosa es ahorrar, otra cosa es invertir, para que lo tengamos muy en cuenta. Cuando uno ahorra principalmente para emergencias, imprevistos y algunos objetivos de corto plazo. De corto plazo. Cuando uno invierte, según el objetivo, uno busca realmente rentabilidad. Uno no ahorra para rentabilidad, uno invierte para rentabilidad. La ventaja del ahorro es que el dinero está seguro y está disponible allí. Por supuesto, la ventaja de la inversión es la probabilidad de generar ingresos para el futuro, de mejorar mi capacidad de ingreso para el futuro.
El inconveniente, de pronto no es tanto inconveniente, sino de pronto la situación que no cuadra un poquito, es que el ahorro no te genera grandes rentabilidades. Se genera pocas, pero no te genera la gran rentabilidad. Mientras lo que no es como tan bueno en el tema de la inversión es que hay riesgo. En el ahorro no hay riesgo, no hay casi rentabilidad, pero el dinero está disponible. En la inversión hay una gran rentabilidad, se tiene ingresos para el futuro, pero hay algo de factores de riesgo. Por eso hay que entrar a evaluar este tipo de cosas antes de tomar decisiones. Aquí está una matriz de riesgo ya graficada. Aquí está una matriz de riesgo ya graficada y es el que por cada elemento de nuestra vida sepamos identificar en dónde yo estoy. Por ejemplo, usted se conoce y conoce su relación contractual que tiene actualmente. Usted la conoce. Entonces, por ejemplo, probabilidad de perder el empleo, un ejemplo. Es improbable, es posible, es ocasional, es muy probable o podría ser muy frecuente el tema de perder el empleo. ¿Y eso qué tanto le impactaría a usted? ¿Es un impacto insignificante, un impacto menor, un impacto moderado, peligroso o catastrófico? Entonces, cada una de esas cosas hay que evaluarlas y decir, frente a esa situación que se puede presentar, ¿qué tanto me impactaría a mí? Entonces, cuando usted tiene un evento de esos, en el que usted dice, mi empleo, yo lo podría perder en cualquier momento y sería catastrófico, ¿cómo yo me blindo frente a esa situación? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me blindo frente a esa situación? Buscando una alternativa de ingreso adicional, así de simple. Buscando una alternativa de ingreso adicional. Cuando usted tiene una alternativa de ingreso adicional, usted puede decir, vea, puede pasar cualquier cosa con el empleo que yo tengo cómo sobrevivir. Recuerden algo. La sostenibilidad financiera es lo fundamental que uno debe buscar en su vida, la sostenibilidad financiera. Y la sostenibilidad financiera se da cuando usted tiene un ingreso que no es activo, que usted no está involucrado en él permanentemente y que le da para cubrir sus gastos fijos mensuales. Allí usted tiene sostenibilidad económica. Usted puede estar tranquilo, tranquila de su relación laboral en el que usted dice, no, si yo salgo de trabajar o me sacan alguna cosa, no hay ningún problema porque yo tengo unas rentas. Yo tengo esto por acá que me renta, yo tengo esto por acá que me renta y con eso puedo sobrevivir tranquilamente. Entonces, es allí cuando uno dice, tengo sostenibilidad económica y tengo blindado absolutamente el tema de mi relación laboral. Está blindada. Tema, por ejemplo, de, no sé, usted se metió en una operación de crédito y cuál es la probabilidad de que usted no lo pueda pagar. Entonces, usted lo mete en su matriz de riesgo graficada que está aquí y usted dice, para ese otro ítem, pues yo voy a mirar si lo puedo pagar o no puedo pagar un crédito. Voy a meterme en una inversión en este momento. Entonces, ¿qué probabilidad de que la inversión se caiga? Porque también hay que evaluar lógicamente las inversiones. Y ahorita les voy a mostrar cómo uno las evalúa una por una. Entonces, esta es la matriz en la que usted debe de colocar cada uno de los ítems que tiene, cada uno de los ítems y el impacto que le va a generar a usted la ocurrencia. Si llega a suceder ese evento inesperado, ¿qué tanto le golpea? Ok, aquí está. Es otro elemento. Los riesgos financieros, ¿cómo disminuirlos o cómo mitigarlos? Entonces, el impacto del riesgo, del ingreso, riesgo del ingreso. Entonces usted dice, ¿qué tipo de actividad yo estoy desarrollando actualmente? Bueno, usted está desarrollando la actividad médica. Yo estoy generando la actividad financiera. ¿Qué tipo de contrato tiene usted? La gran mayoría en los trabajos médicos hoy en día son prestaciones de servicios. La gran mayoría, prestaciones de servicios. En mi caso, contrato de trabajo. Vigencia de la actividad. Ojo con esto, vigencia de la actividad. Según los avances tecnológicos, hay unas profesiones en Colombia y en el mundo que ya no se van a necesitar más y que tienden a desaparecer. Desafortunadamente, las universidades siguen ofreciendo este tipo de carreras universitarias pero que para mañana no van a tener futuro, que son carreras que están en vía de extinción, que nuestros hijos no la deberían estudiar, mejor dicho, porque van a desaparecer y que las universidades las siguen enseñando, pero son carreras que tienden a desaparecer. Y hay otras, por lo contrario, que se van a fortalecer muchísimo más. Entonces,
Yo, por ejemplo, tengo claro, mi hijo tiene 11 años, cuando él entre a la universidad seguramente existirán carreras que no existan hoy en día y él va a terminar estudiando algo que no existe todavía. Es muy probable, es muy, muy probable. Entonces, Wilson, ¿como cuáles, y me disculpas que nuestros asociados están inquietos? ¿Cuáles aquellas carreras que van en vía de extinción? no, pero ¿por qué me preguntan eso a mí? Hola, pero... Al especialista, por supuesto. Miren, hay carreras que definitivamente están mandadas a recoger. Qué horrible, porque de pronto alguien está con su hijo o su hija estudiándolo y qué vaina. Estudiar carreras demasiado generales no tienen futuro. Por ejemplo, yo soy administrador de empresas. Mi carrera, por ejemplo, como administrador no tiene ya vigencia. O sea, mi carrera como tal, hay que generar una especialidad o dos especialidades. Y esas especialidades ya son carreras definitivamente. Entonces, por ejemplo, yo vi comercio exterior en mi carrera, pero hoy en día existen negocios internacionales y es una carrera. Entonces, estudiar carreras genéricas ya no funciona. Una ingeniería industrial. Ya hoy en día uno habla o ingeniería de petróleos, o ingeniería de producción, o ingeniería de productos manufacturados. O sea, hoy en día uno habla de cosas ya mucho más específicas como tal. Hoy en día yo soy financiero a título de especialización, pero hay carreras que son de finanzas corporativas como tal. Hay una carrera que es muy probable que también en el futuro, de pronto no ahorita, pero sí en algunos años también tienda a desaparecer, es la misma de contador. Esa misma, el mismo contador, porque es que ya hoy en día hay tantas plataformas. Miren que la misma administración de impuestos le entrega a usted una declaración sugerida. Claro que usted tiene que saber cómo funciona y usted cómo le hace los sesgos y todo ese tipo de cosas para que usted se pueda beneficiar. Pero la misma la actividad como de llevar una contabilidad ya hoy en día ya no. Miren, por ejemplo, las facturas electrónicas. Nosotros teníamos un mensajero que el 90% de su tiempo se iba en temas de facturas. Imagínate, ya es facturación electrónica. Imagínate. Entonces hay cantidades de cosas que van a tender a desaparecer. Y les digo una cosa, estimados médicos, la medicina también. La medicina también. Ustedes lo saben, la medicina también. Esa era una pregunta de la doctora Marta, que será Sí, medicina. también, doctora Marta, por supuesto, la medicina también. La medicina, ustedes saben cuántos robots, la robótica hoy en día está formulando, cuántos robots están formulando enfermedades, doctora, usted lo sabe. ¿Cuántos robots están operando hoy en día con altísima precisión, doctora? Usted lo sabe. Entonces hay carreras que hoy en día uno tiene que revisarse también y decir, venga, ¿esto tiene vigencia o no tiene, y por cuánto tiempo tiene vigencia? Entonces yo no quiero desmoralizarlos, pues no quiero que ahorita, después de lo que estoy diciendo, todo el mundo se vaya pues y nos dejen solo a Anderson y a mí aquí en la conferencia, porque sería nefasto. Pero sí uno tiene que mirar la vigencia de las cosas, por ejemplo, la vigencia. Yo soy administrador de empresas de título profesional. Yo no le sugeriría nunca a mi hijo que estudiara administración de empresas. Yo no se lo diría, porque es demasiado genérico, vuelvo y le digo. O hacer, por ejemplo, una especialización en, ¿cómo se llama? Una especialización en gerencia. ¿Gerencia de qué? ¿Cuál gerencia? O sea, no entiendo. Entonces, son cosas que uno tiene que analizar hoy en día y decir, venga, ¿esto qué vigencia tiene? Porque hay que mirar es hacia el futuro. Usted no estudia para el presente, usted estudia para el futuro. El éxito de los negocios no radica en cómo qué están haciendo ahora, sino en qué va a pasar con ese negocio en el futuro. Miren los que crearon el Bitcoin. Miren el golazo que metieron los que crearon el Bitcoin. Arrancó medio dólar, a .5, medio dólar, y hoy en día está en $47,000. O sea, ellos no crearon eso para ese momento, lo crearon fue para el futuro. Miren lo que hizo este chico Zuckerberg con Facebook. Ya no tenemos álbumes ni nada de ese tipo de cosas, sino que ya tenemos un muro donde posteamos nuestras fotos y ahí se quedan y no se van a borrar de allí. Allí van a estar. Y van a estar igualitas, no van a poner amarillas, no van a poner nada, ahí van a estar siempre. Entonces es cómo miro cosas hacia el futuro y no las miro para el presente.
¿Hay más preguntas, Anderson? No. No, podemos continuar, Wilson. Gracias a Dios. Cambios externos también. ¿Qué cambios externos pueden ocurrir? Por ejemplo, el que a grandes compañías les tengan mejores oportunidades o crecimientos en otros países hacen definitivamente que se vayan del país algunas empresas y mucha gente pierda el empleo. Cambios internos, como yo les digo, algunas regulaciones o algunas cosas que hagan que definitivamente algunos empleos desaparezcan, también empiezan a generar factores de riesgo en el ingreso. Riesgo en el gasto. También hay muchísimo riesgo en el gasto. Entonces, la evolución del gasto, ¿cómo ha sido mi evolución del gasto? Miren esto. Miren acá. Evolución en el gasto. Esta es el eje de las X, este es el eje de las Y. Aquí está el tiempo, aquí está la platica. Es clarísimo que el ingreso crece diferente a cómo crece el gasto. Es clarísimo. El ingreso arranca de esta forma, pero el gasto llega a un momento en que, por ejemplo, usted no gasta mucho de su dinero, pero llega un momento en que el gasto hace esto y termina pasándose al ingreso. Este es el ingreso y este es el gasto. El gasto crece todos los días, el ingreso no. El ingreso normalmente, si usted trabaja en una compañía y todo ese tipo de cosas, en un hospital o una clínica, crece una sola vez en el año. Mientras el gasto crece todo el tiempo que crece el gasto. Y si no le crece, si usted no lo hace crecer, el gobierno a través de impuestos y todo ese tipo de cosas, le hace crecer el gasto. Entonces, el gasto crece todos los días, every day, como dicen los gringos, mientras el ingreso una sola vez al año. Entonces, ese tipo de cosas, la evolución en el gasto hace de que sea un riesgo. La estructura de vida, ya se los decía, el montarse en demasiadas cosas al tiempo. Nuestra cultura, ustedes saben que nosotros, como dice el dicho, el hombre no habita territorios, sino que habita culturas. La gente a veces vive mucho de las apariencias, muchísimo de las apariencias, mucho de las apariencias. Entonces, uno vive y se da unos estilos de vida a veces muy por arriba de lo que uno debería darse, muy por arriba de lo que uno debería darse. ¿Todo por qué? Pues por el ideal. Yo entiendo su profesión como médico, como doctor, yo lo entiendo. El decir doctora ya le marca a usted en un estilo de vida, pero a veces usted se va por un estilo de vida demasiado alto, en el que se le acaban los recursos económicos, en el que usted se la pasa con un carro toda su vida, donde lo máximo que compró fue un carro, porque primero tenía este carro, luego lo modernizó por este, luego por este, y al final, ¿qué es lo que tuvo? Un carro, nada más. Entonces usted tuvo este apartamento, luego este otro, y al final del día, ¿qué tuvo? Solo un apartamento y un carro, nada más, nada más. Entonces, que es mejor y más espacioso y más grande y tiene mejor suspensión el carro, yo qué sé, pero al final del día es un carro, así de simple. Entonces, las culturas también influyen muchísimo en este tema de riesgos. La sensación de tener más dinero, por supuesto, hace de que la gente se arriesgue muchísimo más. Esa sensación de elevar el estatus hace de que después para bajarlo sea muy complicado. Y las emociones, el estar preso de lo que yo quiero y de mis deseos y todo ese tipo de cosas también nos generan un impacto de riesgo. Tema de deuda, la necesidad de crédito. Todos en algún momento de nuestra vida necesitamos crédito, porque el crédito es un apalancamiento financiero válido. Usted no le tenga miedo al crédito, no le tenga miedo al crédito. Téngale miedo a no tener con qué pagarlo, ahí sí, pero no le tenga miedo al crédito, no le tenga miedo. El crédito es un apalancamiento. Lo que pasa es que hay que aprender a ver el crédito así, como un apalancamiento. ¿Usted qué va a hacer con el crédito? ¿Usted qué va a hacer con ese dinero? ¿Para qué lo va a usar? La finalidad del crédito, el impacto de ese crédito en sus niveles de endeudamiento, qué tanto le afecta a usted tener esos niveles de crédito, qué tanto me afecta mis niveles de endeudamiento y cuánto tiempo me va a afectar, porque es que yo les digo una cosa, miren, para mí el que se endeuda, con todo respeto, es una persona de fe, ¿no? O sea, uno hoy en día en Colombia se endeuda y uno tiene fe. Endeudarse es un acto de fe, no crea que no, porque usted cree que va a tener durante los años en los que usted se comprometió el ingreso para poder pagar. Para mí es un acto de fe, lógicamente. Entonces, hay gente que cree muchísimo, ¿no? Entonces,
El que tiene un crédito a 2 años tiene muy buena fe, el que tiene a 5 tiene más fe que el otro, y el que tiene a 15 años tiene mucho más, y el que tiene a 20, es decir, es un acto en el que uno tiene que confiar en sus recursos económicos y desarrollar estrategias definitivamente. ¿Hay preguntas, Anderson? No. Sí, tenemos una inquietud por parte del doctor Fanor. Sí, Un sí, saludo muy especial al doctor. Nos sí. dice, y dentro de 10 años mis ingresos por pensión serán entonces insuficientes, ya que los costos se incrementan. Doctor Fanor, pues no sé el valor de lo que sea, pero lo que es clarísimo es que no le va a alcanzar para lo que le va a alcanzar ahorita. No le va a alcanzar. Entonces usted va a perder capacidad adquisitiva, doctor Fanor, por supuesto. Por ende, hay que prepararse desde ya para mitigar el impacto de esa pérdida de capacidad adquisitiva, mitigarlo. Entonces, sí, usted va a tener un riesgo, por supuesto, pero hay que entrar a generar de pronto alguna alternativa que le permite mitigar esa situación. Porque sí, la capacidad adquisitiva se va a perder. Lo que pasa es que no sé si le va a alcanzar o no porque no conozco sus rutinas, doctor. Pero indiferentemente o indistintamente de su nivel de ingreso, su capacidad de poder pagar y comprar va a disminuir, por supuesto. Claro que sí. ¿Podrías aclararnos el tercer riesgo en la deuda que dice impacto en el NE? Impacto en el nivel de endeudamiento. Excelente. El nivel de endeudamiento, ese es el impacto en el NE, es el nivel de endeudamiento. Y acuérdense que el nivel de endeudamiento uno lo calcula así. Uno dice, sumatoria de las cuotas mensuales que estoy pagando sobre el ingreso neto. Ese es el NE, el nivel de endeudamiento. Ese es el nivel de endeudamiento. Permíteme que Sumatoria de las cuotas. estoy compartiendo la pantalla, tu tablero con nuestros Sí, asociados, ¿sí? ok. Ya ahora sí, perfecto. Dale, Wilson. Sumatoria de las cuotas mensuales sobre el ingreso neto, no sobre el ingreso bruto. ¿Cuál es la diferencia entre ingreso bruto y ingreso neto? El bruto es lo que usted le dice que le están pagando el completo, pero vienen todos los descuentos de nómina, ese es el ingreso neto. Ese es el ingreso neto. Entonces, es la sumatoria de las cuotas menos sobre el ingreso neto. Ese es el nivel de endeudamiento. Así se calcula, que yo ya les dije que ojalá esté en un rango entre el 20 y el 25% como máximo. Ojalá. En temas de riesgo también está la oportunidad, de deuda, perdón, está la oportunidad, qué tan oportuno es que yo me endeude definitivamente o no, qué tan oportuno es que de verdad yo me endeude o yo no me endeude, y las opciones de endeudamiento, donde yo puedo tener mejores tasas de interés y que yo pueda validar esas tasas de interés. Miren, por ejemplo, lo que hacen las entidades bancarias. Las entidades bancarias le dicen a usted, le dicen que le están prestando una tasa bajita, pero vía seguros y costos asociados, esa tasa termina siendo altísima, sino que no le dicen es solamente la tasa. Entonces, usted tiene que evaluar también ese tipo de oportunidades. Muy bien. Entonces, Perfecto. esto en materia de deuda. En materia de ahorro también, uno dice, pero yo tengo riesgo en el ahorro, sí, claro, porque usted tiene que evaluar en dónde tiene mejores rentabilidades. Entonces, algo que se llama el costo de oportunidad. El costo de oportunidad es yo dónde pongo la plata a que me rente más. Si la pongo aquí o la pongo acá. Entonces, ¿cuánto me cuesta esta oportunidad en materia de renta, de ingresos adicionales? ¿Cuál es el costo? O si yo la pongo aquí, ¿cuánto estoy perdiendo de no ponerla acá? Entonces, esas son cosas que uno tiene que analizar. El tipo de entidades en las que uno está metiendo la plata. Mire tantas cosas que van saliendo hoy en día. Hay clientes, por ejemplo, con los que nosotros los asesoramos, que nos dicen, Wilson, me acaban de ofrecer un tema de inscribirme a una APP, que por medio de esa APP yo me voy a ganar una plata, porque eso son unas inversiones en dólares, entonces yo me meto, son solo $300 únicamente, y si yo traigo otras personas, entonces yo empiezo a ganar por ellos, y así, o sea, lo están metiendo en un sistema Ponzi, lo están metiendo en una pirámide y usted ni siquiera se da cuenta en lo que le están metiendo. Entonces, tiene que evaluar también el tipo de entidades a las que usted se está metiendo. Destinos del ahorro, qué es lo que usted va a hacer finalmente con el ahorro. Si el ahorro le afecta a la liquidez, uno no tiene que ahorrar todo también, uno tiene que guardar algo de liquidez, y los rendimientos que le van a producir a usted mensualmente el ahorro. Entonces,
también hay unos riesgos en los que uno cae en materia del ahorro, por supuesto. Y temas de inversiones también. Los principales riesgos que uno tiene en materia financiera también a nivel ya personal son las inversiones en las que uno se mete. Son las inversiones. Entonces, principal riesgo financiero de las inversiones, el desconocimiento. ¿Tenemos preguntas, Anderson? Sí. Una pregunta bien interesante que nos comparte el doctor Juan Carlos, Sí. en el que te manda bien interesante. La estaba leyendo y pues aquí nos dice el doctor Juan Carlos. Señor Wilson, ¿por qué los médicos pertenecemos al grupo de altos ingresos y bajo patrimonio? Bueno, doctor, yo se los mostré ahorita. Hola, pero qué pregunta tan complicada, doctor Juan Carlos. Compleja. Hola, pero por lo que pasa, doctor, usted me mete en problemas en la respuesta, doctor, y allá adentro usted tiene que estarse dando cuenta de que es cierto. Me mete en problemas en la respuesta, doctor. Lo que pasa es que la cultura médica es una cultura de estatus, doctor, usted lo sabe, es una cultura de estatus. Entonces, el médico, el ideal de un médico es una persona pulcra, es una persona, el médico mantiene bien afeitadito, usted sabe, doctor, con sus uñitas bien puestecitas, con el motiladito bien puesto, usted lo sabe, doctor, las doctoras con su cabellito bien peinadito, también pues con el maquillaje apropiado y todo eso hace parte de lo que significa ser médico, doctor. Y adicionalmente a esa imagen está también lo que lo rodea, las cosas que lo rodean. Entonces, a veces el doctor no va normalmente al corrientazo, sino que el doctor se va al muy buen restaurante. Entiéndame lo que le estoy diciendo, doctor. El doctor no merca en la plaza de mercado, sino que el doctor se va para Pomona. ¿Hay Pomona en Medellín? ¿No? ¿Cierto? No. Sí, Carulla. Bueno, entonces se va para allá, para Carulla, o se va, yo no sé, para dónde, se va para San Diego a comprar no sé qué, o al Tesoro a comprar yo no sé qué cosas, o se va para Oviedo, es decir, no se va para el Hueco, sino que se va pues para esos lugares a comprarse pues el jeansito y todo ese tipo de cosas. Entonces, la cultura médica, doctor, no está acostumbrada a pensarse en creación de patrimonios. Y es necesario, doctor, definitivamente, el que se aprovechen estos mecanismos de ingreso para que puedan tener y hacerse a patrimonios no solamente para ustedes, sino para el futuro de los hijos que vienen también. Entonces, yo les recomiendo, doctor, usted tiene toda la razón. Los doctores normalmente no se llenan de patrimonio, no porque todo lo convierten, vuelvo y le digo, en su tema de su imagen y todo lo que los rodea. Hay por ahí una charlita que de pronto la vamos a hacer por allá en un tema de pronto si Anderson me lo copia, en un Instagram por allá, un en vivo que se llama ¿Cómo hacer un patrimonio rápidamente? De pronto por allá lo revisamos más adelantico, pero sí hay que empezar a trabajar en eso, doctor Juan Carlos, en la creación de patrimonio y ustedes lo pueden hacer, ustedes tienen la oportunidad de hacerlo y yo se los recomiendo que lo hagan. ¿Alguna otra pregunta, Anderson? No. No, hasta Pero el momento. fácil, no así tan complicadas. Es que me están tirando, Bueno, pues. otra, por aquí nos aparece otra preguntita. ¿Las fiducias de los bancos son buen punto para tener dinero? ¿Son taxables? Bueno, las fiducias sí son un vehículo válido, lógicamente, para poder capitalizarse, claro que sí. Tienen oportunidades, lógicamente, de rentabilidad. Hay algunas que rentan más que otras, pero hay que mirar los costos asociados de las fiducias. Siempre revisen, por ejemplo, los 4 por 1000 y todo ese tipo de cosas. Si usted hace algunas transferencias, que esas transferencias no estén sujetas a 4 por 1000 o algunos costos de administración. Pero las fiducias pueden ser un buen vehículo. Yo siempre recomiendo, por ejemplo, el no bancarizar tanto su dinero, el no trabajarlo tanto con el sector financiero. No es por hacerle publicidad, lógicamente, a Comedal, pero yo confío mucho en el sector solidario. Confío muchísimo más en el sector solidario, porque el sector solidario no tiene el apetito que tiene las entidades financieras. Discúlpenme la expresión apetito. Pero no tienen esa búsqueda a toda hora como sí lo tienen las entidades financieras, que las entidades financieras quieren plata a como de lugar. Entonces,
sí, es un vehículo, pero yo exploraría mejor otros, definitivamente. Yo le diría a su asesor de Comedal qué le puede ofrecer. Y si usted quiere, seguramente allá le van a dar una excelente asesoría, por supuesto. Es ¿Hay alguna otra cierto. pregunta? Están preguntando sobre tu email. Vamos a dárselo a nuestros asociados. Tenemos pues algunos médicos que están interesados en tu email, en tu número de celular. Ok. Se los voy a compartir por aquí por el chat. Ah, bueno, perfecto. De todas maneras, se los dices Wilson y yo se los comparto por acá. Bueno, mi número de celular personal es el 316-455-8285. Ese es mi número de celular personal. Me pueden colocar un chatcito o llamarme y decirme, ve Wilson, participé en tu charla y estoy interesado en, o de pronto hacerte esta pregunta o luego alguna cosa. Y mi correo electrónico es wilson.valencia, @target, como objetivo en inglés, target, agrego B larga, c de casa.com. Ese es mi correo electrónico, con todo gusto. Pero es Target BC, ¿no? Ah, Sí, no. BC, Ah, target, eso. Es que ya me lo, BC, ajá. eh, Ya me lo a ver, aprendí, ya me lo aprendí. bc.com, de acuerdo, claro que sí. Muchas gracias, Anderson. Muy Entonces, bien. con todo gusto, si necesitan hablar conmigo, contactarme, con todo gusto por ahí me pueden contactar. Igual hay unos convenios comerciales con Comedal, hay unas alianzas comerciales con Comedal que le pueden beneficiar en algunas cosas que ustedes necesiten, con todo gusto. Entonces, muy bien, riesgo de inversiones, esto está el desconocimiento por un lado, el tema del tiempo, y es por cuánto tiempo yo tengo una inversión o necesito tener la inversión definitivamente. Uno lo que hace es validar el tiempo de las inversiones cuando yo necesito otra vez la plata. Y eso son cosas que uno debe estar clarito en eso. Los márgenes de rentabilidad, cuáles son las rentabilidades que yo espero de ciertas cosas. La diversificación de portafolios. Yo siempre recomiendo el que uno tenga un modelo de inversión, un modelo, no 20 modelos de inversión y estar súper diversificado. Sí es importante diversificar un poco, pero tras de eso tener un modelo de inversión, uno, que le beneficie a uno. No que uno tenga por tener cosas que al final no le están generando ninguna renta, sino el poder desarrollar de verdad modelos de inversión. Impuestos, ¿cómo me afecta a mí el tema de los impuestos? Yo siempre les digo, mire, cuando usted se va a meter en temas de inversión, hágale una actualización al RUT, a su RUT. Si usted va a hacer algún tipo de inversiones, usted va a tener rentas, blíndese frente a esas rentas actualizando el RUT. Usted lo puede hacer por la página de la DIAN. Usted tiene una actividad económica que es la actividad suya como profesional de la medicina, pero si usted va a hacer operaciones que le van a generar renta o con los que ustedes perciben o arrendamientos o dividendos o temas de dineros por ventas de propiedades o cosas así, incluyan la actividad comercial 0090, que es rentista de capital, para que usted esas rentas no se generen como un ingreso como tal, o como una ganancia ocasional, sino como una operación de renta y tenga una menor, un menor impacto en la tasa de impuestos que le van a cobrar. Porque hay personas que se meten a hacer operaciones de inversión y no saben cómo blindarse en frente al Estado, en frente al gobierno, perdón. Entonces, todo lo que se ganaron en las inversiones se lo tienen que entregar con impuestos al Estado, al gobierno. Se lo tienen que entregar con impuestos. Entonces, trabajaron y ganaron plata, pero se la entregaron a la DIAN. Entonces, una de mis recomendaciones es esa, haga una actualización en su RUT. Y algo que debe tener muy en cuenta son los famosos stop loss. Los stop loss es pare de perder, es qué tan propenso es usted a la pérdida, qué tanto usted tolera pérdidas. Y eso es algo que usted debería tener muy en claro. Si usted tolera solamente una pérdida del 10%, solo pierda el 10% y retírese de inversiones cuando usted vaya a perder más. Entonces, usted siempre debe tener clarísimo ese tipo de conceptos. Ahora bien, las probabilidades estadísticas van entre 0 y 1. Hay probabilidad de que caiga 0 en un dado, 0, porque no existe el 0 en un dado. Probabilidad de que caiga cara o sello en una moneda, pues el 50%, porque o cae cara o cae sello.
probabilidad de que haya 4 pelotas de 5 que son azules. Pues es el 100% de probabilidades porque hay 4 azules y hay una verde en la diapositiva. Entonces, hay que aprender a evaluar esas probabilidades. Por ejemplo, probabilidad de que caiga cara, ya sabemos. ¿Cuál es la probabilidad? El 50% de que caiga cara. Esa es la probabilidad sencillita. Probabilidad de que caiga rojo. ¿Quién me lo dice? Alguien que me lo escriba por ahí. ¿Qué probabilidad porcentual hay de que caiga rojo en esa ruleta? ¿Qué probabilidad hay? Vamos a darle un espacio a nuestros asociados mientras que van Cuéntenlos, allí. sí. Eso, mientras que Cuéntenlos. dan su Son respuesta. cuatro cajoncitos y por cada porción y cada porción son 4. El doctor David dice un 20, el doctor Marcel un 75, la doctora Luz un 80, el doctor Jaime un 80, el doctor Frank un 90. Muy bien, están participando muy bien. La doctora Excelente. Tamara un 80. ¿Cómo lo hacen? Miren, usted dice, ¿cuántos rojos hay? 16, ¿sí o no? Vamos a compartirte entonces el tablero. Ajá. Listo. ¿Cuántos rojos hay? Hay 16, ¿sí o no? Sí. Hay 16. Pero en total, ¿cuántos hay en toda esa ruleta? 20. Entonces, ¿qué hace uno? 16 dividido 20. ¿Y eso cuánto me da, Anderson? ¿Tenés ahí calculadora? ¿Cómo hacerlo? Estoy muy concentrado en la experiencia con los asociados, Ya lo hago, no te preocupes. pero a ver, 16 dividido 20, eso normalmente nos da 0.8. 0.8, que eso es el 80%. Entonces, quien Ajá, puso el 80%, acertó. sí, Es el muy bien. 80%. Ajá, Entonces, así uno mide probabilidades. Así uno mide probabilidades. Ejemplo, si uno tiene, no sé, en inversiones, que ocurre muchísimo, en el tema de inversiones, uno dice, venga, yo tengo un portafolio en inversiones y mi portafolio es un tanto diversificado. Entonces, normalmente yo tengo las siguientes opciones. En una opción, 4 de 16 ganan en este tipo de inversiones. 4 personas de 16. En este otro, tengo 3 de 15. 3 personas de 15 ganan en esta inversión. En la otra, lo tengo por acá. En la otra, 2 de cada 14 ganan. 2 de cada 14 ganan. Y en la última, 1 de cada 13 gana. ¿Cuánto me daría? 4 de cada 16 ganan, 3 de cada 15 ganan, 2 de cada 14 ganan, 1 de cada 13 ganan. Si yo tengo una inversión que se comporta así. Si yo tengo esa inversión, pues yo puedo acá simplificar y decir cuarta 1 y cuarta 4. 4. Pues ahí me da un cuarto. Yo aquí puedo decir tercera 1, tercera 5. 5. Yo aquí digo mitad 1, mitad 7. 7. Y si yo hago esta multiplicación de fracciones, esto me da al final del día 1 sobre 1820. O sea, mi probabilidad de ganar es bajita, muy bajita, muy bajita. Entonces, hay personas que le apuestan definitivamente, pues es más fácil tener una en 1820 a ganarse un baloto, que es una en más de 15 millones. Y la gente compra el baloto. Y la gente compra el baloto. Entonces, estos son probabilidades, así es como uno evalúa las probabilidades. Y uno dice, venga, yo cómo califico la probabilidad de que ocurra alguna situación. Bueno, ahí está. Por ejemplo, la probabilidad de que una persona se accidente en un vehículo, por ejemplo. ¿Cuál es la probabilidad de que una persona se accidente en un vehículo? Entonces uno tiene que mirar los niveles de accidentalidad, cómo ha ocurrido los niveles de accidentalidad y ya esto se puede colocar mucho más complejo lógicamente. Por ejemplo, aquí hay operaciones matemáticas. Entonces uno dice, venga, las ocurrencias son mutuamente excluyentes. O algo ocurre o algo definitivamente no ocurre. O llueve o no llueve. O hace sol o no hace sol. No es que uno diga, llueve medianamente, hace sol. No, uno dice o hace sol o no hace sol. Entonces, si uno lo va a colocar desde un punto de vista en un contexto matemático, entonces ya son operaciones diferentes. Entonces, la P es la ocurrencia, la Q es la no ocurrencia. Y uno dice,
P más Q es igual a 1, o sea, la probabilidad de ocurrencia y no ocurrencia es igual al 100%, ocurre la una o ocurre la otra. Entonces, esto es una fórmula matemática, la cual uno puede decir al final del día que la probabilidad es igual a 1 menos, yo eso los puedo explicar matemáticamente sin ningún problema, pero ya nos cayó un poquito la noche, pero así es como funciona. Esto lo van a tener ustedes en el material. Esto simplemente es un dato estadístico de cómo uno evalúa ocurrencia en temas de probabilidades, pero ahí está al final la fórmula, cómo sale. La fórmula al final de probabilidades es P es igual a 1 menos, paréntesis, 1 menos P a la N. N son las veces en las que uno está expuesto a los riesgos, qué tanto uno se expone a los riesgos. Entonces, es así como uno los puede calcular el tema de riesgos. No sé, Anderson, si hay más preguntas hasta ahorita, ¿no? ¿Ya cerramos preguntas? Sí, tenemos la última Excelente. pregunta para poder cerrar Sí. nuestro encuentro en la noche de hoy. El doctor Juan Carlos, ¿tener varios ingresos por concepto de arriendos es diversificar? No, doctor. No es, eso no es diversificar, doctor, porque usted tiene una misma fuente de ingreso. Lo bueno es que el arrendamiento, doctor, es una muy buena alternativa. En Colombia normalmente surgen 280.000 hogares normalmente en el año y se crean 90.000 viviendas en el año normalmente. Entonces, el tener lugares para poder hospedar nuevas familias es muy buena alternativa. Pero una cosa es que usted tenga por un lado viviendas para la renta, otro que usted compre y venda, otro que usted haga compra, hace unas mejoras y luego vende, otra que usted compre solo proyectos. Si se va a dedicar al real estate, a propiedad raíz, hay que saber cómo funciona y hay que saber si ese negocio que usted tiene montado realmente es rentable, sí o no, porque hay personas que tienen viviendas para rentar, pero que realmente no les sirve para absolutamente nada ese negocio, doctor, porque normalmente los arrendamientos se ganan al 0.5, normalmente. Si usted tiene una vivienda de 200 millones, usted la alquila en 1 millón de pesos, es decir, el 0.5. Si usted lo lleva al año, pues lógicamente eso le da el 0.5, pero quítele todos los gastos asociados y usted termina ganándose más o menos en rentabilidad el 3% al año. Entonces, hay que entrar a evaluar qué tan rentables son esas opciones. Finalmente, recomendaciones: conozca sus riesgos y en qué están fundamentados. Fundamental. Gestione sus riesgos. Ya sabe, usted o los transfiere o usted simplemente los corrige para no asumirlos. No se metan acciones de riesgo, definitivamente no. Trate de mitigar esos impactos de riesgo y dimensione realmente el impacto de los riesgos que usted tiene.